Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Errefuxiatuen munduko egunaren kariaz, ospatzen dugu ekitaldi berezi hau, non eskerrak eman nahi ditugu bereziki KCD ONG-ri eta kazetarien kolegiori edo ez dakit nola esaten den elkargoari. Buenas tardes y muchas gracias por venir a este acto de conmemoración del 20 de junio, Día Internacional de las Personas Refugiadas, un día especial que conmemoramos unos días pasados, precisamente de la mano de la ONG KCD, Cultura, Comunicación y Desarrollo, y del Colegio de Periodistas, del Colegio Vasco de Periodistas. Queremos iniciar un espacio de colaboración junto con el Ayuntamiento de Bilbao en materia de prevención del racismo, de los estereotipos negativos, de la xenofobia, actuaciones que llevamos en el marco de la estrategia antirrumores del Ayuntamiento de Bilbao y de la estrategia vasca antirrumores y que nos conectan con un montón de ciudades, de comunidades y de territorios, no solo de ámbito estatal, sino de ámbito internacional. Son lugares que tienen que ver precisamente también con los principios que nos inspiran en el Pacto Vasco para la Migración y Asilo, que es uno de los marcos conceptuales que marcan este evento, y que, en su relación con la comunicación y con el ámbito del periodismo y de los creadores audiovisuales, que son precisamente los que nos concitan en esta cita y con los que hemos organizado desde ese espíritu de KCD-ONGD, Festival de Cine Invisible, y desde el gran trabajo de difusión que está haciendo el Colegio Vasco de Periodistas, consideramos que la comunicación es vital por algunos motivos que son trascendentes en nuestra estrategia de sensibilización como ayuntamiento. Por hacer visible lo invisible, por llevar la voz de los que no tienen canal para hacer expresar su voz y, sin embargo, tienen una gran voz, por aportar conocimiento ante la ignorancia y por, sobre todo, fomentar la única manera que tenemos de reducir el avance de la xenofobia y del racismo, que es fomentar una ciudadanía crítica, con capacidad de hacerse las preguntas adecuadas para hacernos progresar como sociedad. Son los elementos que, desde el periodismo, desde los profesionales de la comunicación, desde los profesionales de la creación audiovisual, necesitamos alinear con estrategias públicas de sensibilización. Y este acto es parte de esto. Ahora doy paso a Maya. Ekain, totalmente de acuerdo, ohore handia izan da zuekin Bilboko udalarekin eta zuekin bereziki hau antolatzea. Tienes toda la razón del mundo y efectivamente nosotros, algunos y algunas de vosotros ya habéis estado en algunos de los actos que hemos organizado últimamente y sabéis que estamos R que R con que queremos trenzar alianzas y trabajar en colaboración con otros sectores de la sociedad vasca, porque así hay que trabajar y porque además estamos viviendo un momento muy delicado a nivel mundial que luego requiere de alianzas, requiere de cooperación, requiere de confianza, no de llaneros solitarios, de ir por la vida cada uno por su cuenta, ¿no? Y luego desde el convencimiento además de que la educación, la cultura, el conocimiento son fundamentales para una ciudadanía formada, informada, capaz, autónoma, independiente y capaz de elaborar sus propias opiniones y que ahora efectivamente para hacer frente a todo lo que tenemos encima tenemos que colaborar, tenemos que vernos las caras y tenemos que mirar lo positivo, ser capaces de consensuar cosas para mejorar este mundo y para que no se quede nadie atrás, ¿no? Va a haber grandes cambios, siempre hay grandes cambios, la situación de incertidumbre ya la conocéis todos y ahora lo que hay que hacer es eso, es aprender, colaborar y tirar para adelante con mucha ilusión y con mucha confianza de que las cosas se pueden mejorar, ¿no? Pero desde el compromiso y en ese sentido es una gozada tener a personas como Agonzo, que es un periodista comprometido con la justicia, con la igualdad, con lo mejor del ser humano, ¿no? Porque la vida es maravillosa y el ser humano es fantástico, pero depende. O sea, si no miramos para otro lado, si somos valientes y somos capaces de hacer frente a la realidad que tenemos delante de nuestras narices, ¿no? Mila esker etortzeagatik eta orain Rosabel zuena da hitza. Aurrera. Eskerrik asko. Bueno, me aferro al hilo que comentaba Maya de que al final somos buenas personas y cuando habéis llegado aquí habéis estado escuchando unas campanadas. No sé si os habéis dado cuenta que sonaban unas campanadas
en homenaje a un poeta de 1624, que en 1624 escribió unos versos que no sé si os suenan, de ninguna persona es una isla, John Donne, ¿no? Él quería decir que ninguna persona es una isla, sino que todas las personas formamos un continente, todas las personas formamos un único cuerpo colectivo. Y si nos extirpan una de las partes, en realidad te la están extirpando a ti, me la están extirpando a mí, nos la están extirpando a nosotros. Los versos textualmente, como son muy breves, os los vamos a leer cuando quieras. Bye. Vale. Quien no presta oídos a una campana cuando algún hecho tañe, ¿quién puede desoír esa campana? Nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la masa. Si el mar se lleva un terrón, toda Europa queda disminuida, tanto como si fuera un promontorio o la casa señorial de uno de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligada a la humanidad y por consiguiente nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Así que Gonzo, periodista, conocido por tus reportajes de Caiga quien caiga, Salvados, El intermedio, ¿no? Antes de empezar con la entrevista ya más a fondo, si te preguntara por quién doblan las campanas, ¿tú qué crees? ¿Que siguen doblando por nosotros? ¿Ya no doblan porque el individualismo es tal que no nos preocupamos por los demás? ¿O todavía, como comentaba Maya, existe esa parte positiva del ser humano que todavía nos une en charlas como esta hablando de migración? A ver, creo que doblan porque siempre hay la esperanza de que alguien te escuche. Eso sirve para quien es poeta, para quien es escritor, quien es periodista. O sea, lo último que quiero pensar es que en este mundo tú haces un llamamiento por cualquier motivo que sea beneficioso, que sea de provecho y que no haya nadie que escuche. Incluso si hay uno entre 1.000.000, esa semilla hay que regarla, hay que seguir hablándole, hay que seguir dándole la esperanza de que hay alguien que piensa en el sentido que pueda pensar él y a partir de ahí es de donde pueden surgir otras personas como él o como ella. Decíais ahora, vivimos en tiempos bastante oscuros, cierto. De hecho, creo que es el principio de tiempos bastante oscuros. No hay que ser muy espabilado, simplemente mirar un poco hacia atrás en la historia y ver que cuando la semilla de las cosas negativas, del mal, florecen, lo hacen por mucho tiempo. Y la pena es que normalmente tiene que ser una catarsis la que acabe con todo eso. Por eso creo que más que nunca hay que seguir insistiendo en ciertas cuestiones de dignidad de todo el mundo, cuestiones de derechos, lo que decíais de los antirrumores. Es decir, hay que seguir regando una forma de entender la vida que tenga que ver con la empatía, con la solidaridad, con no negar el individualismo, porque es lo que ahora mismo funciona, sino aprovecharse del individualismo para convencer a otro de que el de al lado te puede ayudar a que tu vida sea mejor. Pero siempre hay que seguir intentándolo. Entonces, ¿por quién doblan las campanas? Por cualquiera que pueda escuchar. Porque el que escucha y analiza puede llegar un momento en el que también hable. Entonces ya no es uno, son dos. Y ese es el principio de una cadena que nos puede llevar sobre todo a no decaer, a no pensar que no hay nada por lo que luchar. Supongo que ese objetivo es el que ha estado presente en muchos de tus reportajes. Yo creo que en un resumen de tu biografía nos podrías contar, Envay. Pues yo, bueno, si me permite, que No, voy a no te hacer permito. un pequeño resumen de tu biografía. Pues bueno, te llamas Fernando González, conocido como Gonzo, licenciado en periodismo en la Universidad Politécnica de Salamanca. Su primer trabajo fue en la Radio Nacional de España, en Santiago de Compostela. Entre el año 2005 y 2008 fue reportero del programa, aquel programa Caiga quien caiga. Yo era muy pequeño, no lo había visto todavía. Gracias por hacer referencia a mi edad. y bueno, fueron mis primeros... ¡Qué cabrón! Vaya, qué cabrón. Así, de entrada. Fueron mis primeros años en España, pero también conocido como actualmente el presentador del programa Salvados desde el año 2019. Fue también muy conocido por sus reportajes relacionados con temas, o sea, con la sensibilidad sobre la migración, los refugiados y especialmente los rohingyas de Birmania, ¿no? Y creo que también es un placer, es un honor, un orgullo poder estar aquí al lado contigo y
Y pues bueno, en esa presentación de ese libro, que a mí me parece un libro pues, que dice la realidad de lo que es. Yo soy persona migrante, pero en realidad cuando he leído ese libro, lo que sí he visto es como que mi historia queda muy pequeña delante de esas historias, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, No, hay historias pequeñas. Es la historia de cada uno y ese es el valor que debe tener. Sí, juntos nos gustaría invitarte a hacer un recorrido por los procesos migratorios en todas sus fases. O sea, empezando por la situación de país de origen, luego siguiendo a cómo son los viajes, ¿no? Y el tránsito, a luego cómo son las llegadas al país seguro, ¿no? Qué está pasando con las devoluciones en caliente, y luego para terminar cómo es la acogida, la integración, cómo es la realidad de esas sociedades culturalmente diversas. Entonces, empezando por el origen, ¿no? Lo que está pasando en los países en origen, ¿no? Tenemos una ley de extranjería que se refiere a las personas que migran por causas económicas, y luego tenemos una ley de asilo, que es la que se refiere y a la que se aplican las personas que están huyendo por otras persecuciones, por motivos religiosos, por motivos políticos, por orientación sexual. Supongo que en tu andadura habrás conocido historias de tanto una parte como de la otra, y luego además habrá muchas historias en esa mitad, ¿no? En esa frontera que no es económica y no es política, religiosa o sexual. Es que para mí es uno de los problemas que tiene el tema de la ley de extranjería, que es el pretender clasificar los motivos que a uno le lleva a salir. Porque si tu país está en guerra, pero la guerra no llega a la zona en la que tú estás, no significa que tú no estés escapando de un país en guerra. Estás escapando de un país donde la guerra provoca una situación económica o donde la etnia a la que perteneces, aunque en ese momento no estés recibiendo ningún tipo de ataque, sabes que está amenazada. Es decir, no hay situaciones individualizadas. Toda la situación es de causa-efecto. Por ejemplo, que en Estados Unidos, cuando llega una chavala hondureña de San Pedro Sula con 14 años, te diga, no, viene por cuestiones económicas, es en plan, bueno, es que en El Salvador, en Honduras o en Guatemala, la realidad de las maras, sin que sea una guerra declarada, es una situación de violencia donde la seguridad no está garantizada, donde si además eres mujer está mucho menos garantizada. ¿Cómo puedes decir que esta persona no viene por evitar la violencia, no viene por causa económica? Pues es muy difícil el separar eso. El problema de toda ley, mucho más cuando trata de personas, es que necesita ponerse negro sobre blanco. Y ahí la mente humana es inevitable que ponga unos límites, unas clasificaciones, es decir, que ordene de alguna manera. Las cuestiones de las migraciones no se pueden ordenar. Todas responden a lo mismo, que es buscar una vida mejor. La causa que te lleva a buscar una vida mejor, no hay ninguna que sea prevalente sobre la otra. Para mí no debe ser mejor recibido, yo qué sé, un homosexual de Sudán, donde están perseguidísimos, que un chaval de Senegal, que su familia se ha dedicado a la pesca toda la vida y que ahora mismo sale y no hay donde pescar. Porque al final todos buscan una esperanza. Cierto que unos tienen más riesgo de perder su vida que otros, cierto, pero ¿cómo valoramos eso? ¿El riesgo de perder la vida en un mes? ¿En perderla en 5 meses? ¿En que en vez de ser por un ataque sea por desesperación? Es decir, en el momento que hay una necesidad de irse, para mí hay una obligación de acoger, por lo menos de escuchar, de sentarse, de entender, de incluso decir, pues aquí puedes conseguir lo que buscas o aquí no puedes conseguir lo que buscas, pero te ayudamos a que lo puedas encontrar. Porque esto a mí lo que me parece que hace esto se hace con gente que viene, pues por ejemplo, de África, o en Estados Unidos con gente que viene de Centroamérica. Todas esas clasificaciones no son más que meras excusas para poder decir no, tú no tienes derecho a entrar. Entonces, las realidades que yo he vivido, por ejemplo, hablábamos, los rohingyas en Asia, lo más potente que he vivido, pues es una minoría étnica musulmana en un país budista a la que de repente atacan de forma desmesurada. Pero no los atacan simplemente por ser una minoría étnica, porque llevan siendo una minoría viviendo en ese país durante siglos.
pasa porque hay una situación política muy complicada en la que se pretende desviar la atención. Y entonces la atención se desvía hacia esa minoría étnica, en este caso los rohingyas. Pero un poquito más allá, en Oceanía, Australia está poniendo límites a gente que simplemente se quiere ir de sus países porque se están hundiendo, porque el cambio climático está impidiendo que puedan tener su estilo de vida. En Europa, en nuestra frontera sur, tanto todo el Mediterráneo, recibimos a gente que viene de guerras, de hambrunas, de persecuciones religiosas. De verdad, ¿quién es capaz de decir que tiene más derecho a entrar en nuestro país que otro? Entonces, en ese sentido, cualquier persona que tenga una necesidad de salir de su país, lo más seguro es que lo esté haciendo en contra de su propia voluntad, porque es propio del ser humano el arraigo, el querer quedarte en el sitio donde tienes tu familia, donde tienes el contexto histórico, cultural, la lengua, la religión, que a ti te hace sentirte en casa. Más allá de eso están las personas que emigran porque quieren progresar o buscar un negocio, lo que sea. Pero el ponerle clasificaciones es como ponerle puertas al campo. Entonces, al final tampoco funcionan, porque la inmensa mayoría de los que llegan a Melilla, Ceuta, Canarias y piden asilo, pasan en el limbo de burocrático meses, años, y muchas veces pasan el tiempo suficiente como para que el derecho de estancia que te permite el haber pedido el asilo caduque. Entonces, ¿me estás diciendo que sí, recibimos a gente que viene escapando de una guerra, de una persecución política o religiosa, pero no a uno que viene de simplemente por cuestiones económicas? Cuando pasan 2 años, te das cuenta que el trato sigue siendo el mismo, que es no. Esto lo más claro que hemos visto es el principio del gobierno de Pedro Sánchez con el barco Aquarius. Sí, los recibimos porque nadie más los quiere recibir y queda de maravilla. Si vas a ver las historias de esas personas 5 años después, yo lo hice hace 3, están en el mismo limbo que si hubiesen llegado en patera. Están viviendo en un país extraño, en una ciudad extraña, sin papeles, sin ningún tipo de reconocimiento, sin ninguna capacidad de progresar, sin ninguna capacidad de arraigo, sin ninguna capacidad de reagrupación familiar, pero quedó la foto del Aquarius. Entonces, los motivos son infinitos para escapar. Insisto, no es solo migrar, es escapar. Y tanto derecho tiene a escapar alguien a quien sabe que mañana le pueden entrar en su casa y pegarle un tiro, como escapar el que sabe que mañana no tiene nada que darle de comer a sus hijos. Y nosotros vivimos en una cultura en la que no sabemos muy bien, o a veces no valoramos lo que es no poder dar de comer a tus hijos. Pero en la mayoría de las culturas es la mayor sensación de frustración que puede tener un padre y sobre todo una madre. Y eso son gente que vive, pero que son muertos en vida, porque su principal función en la vida, aquello para lo que han sido educados, aquello que les exige su cultura, no lo pueden dar. Tienen menos necesidad o menos derecho a entrar en otro país que aquel al que le persiguen porque un día ha dicho una cosa que no le gusta el poder o porque su orientación sexual o religiosa no es la acorde con quien manda en ese momento. Pues me parece que en el momento en que hacemos eso, deshumanizamos, igual que cuando hablamos de colectivos o igual que cuando hablamos de son gente violenta. Clasificar personas es deshumanizarlas, sobre todo cuando están en situación de necesidad. Hay otros momentos en los que es normal clasificar, pero cuando alguien lo que tiene es la nada y escapa, y viene a un país buscando acogida, si lo primero que le dices es, pero tú que eres clase A, clase B, clase C o clase D, sus esperanzas empiezan a decaer. Eso no es inevitable en el continente que sea, la raza que sea y el motivo que sea por el que está queriendo llegar a otro lugar. Y desde el periodismo se puede denunciar y se puede abogar por otro tipo de políticas europeas que no entiendan esa forma de encasillar. ¿No? Antes luego te preguntará él sobre la migración ordenada. Se puede trabajar. Esto parte también de qué es el periodismo. Yo no creo en que el periodismo tenga que cambiar gobiernos o que el periodismo tenga que cambiar políticas. No. El periodismo tiene que contar realidades a la gente. Y es la sociedad la que tiene que obligar a sus gobernantes. A mí estos periodistas que dan opinión y parece que con esa opinión tienen que cambiar un gobierno, digo, pues dedícate a otra cosa. Pero la política es comunicar, es llevar realidades que tú conoces a otro lugar. Es permitir que la gente tenga mayores elementos de criterio. Y cuando tú consigues generar
o crear un clima de opinión, en este caso sobre las migraciones, que en mi caso, no solo en el mío, en el de mucha gente, se trata de personas. Yo siempre digo lo mismo, ¿quiénes son los que migran? Y digo, pues eres tú, Rosabel, o soy yo, simplemente en otras circunstancias, en otro país, pero somos lo mismo, porque todos tenemos los mismos anhelos, los mismos deseos y los mismos miedos. Y yo he migrado, como quien dice, de Galicia a Madrid con una seguridad brutal, pero me he ido de Galicia. El hermano de mi abuelo también migró, pero fue de Vigo, Argentina, de Lugo, Argentina, y con mucha menos capacidad, con mucha menos seguridad. Pero el que migra puede ser tú en cualquier momento. Los prostíbulos de Beirut en los años 50 estaban llenos de chicas españolas. Quienes migraban en aquel momento no eran libaneses hacia España, eran españoles hacia el Líbano. Venían aquí a buscar prostitutas porque sabían que había necesidad. Entonces, ¿quiénes migramos? Nosotros mismos. Y esto es a lo que voy. Lo que necesitamos, o lo que yo creo que se debe hacer en un momento en el que la migración es probablemente una de las realidades que más van a condicionar y cambiar las culturas y las sociedades del siglo XXI, es hacer entender que quien llega a tu ciudad no es una amenaza. Es una persona como tú que tiene unas necesidades, unos anhelos, unos deseos, un guión vital, y que para cumplir ese guión vital ha tenido que moverse de sitio. En el momento que la mayoría de la sociedad entienda eso, la forma en la que miras al migrante es completamente distinta. Si conseguimos que la sociedad vea al migrante o entienda las necesidades o los porqués de esa persona, llegará un momento en el que cuando salga un tarao como el señor Abascal y diga ciertas burradas, la gente no solo no lo acepte, sino que lo rechace. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Yo no pretendo cambiar la política migratoria de este país. Simplemente pretendo que cuando pasen cosas como las de Melilla de hace un año, la gente no lo acepte, la gente no se calle. Que la gente salga a protestar de la misma forma que protesta cuando te cortan el salario, cuando te congelan las pensiones, es decir, cuando te apelan a ti mismo. Porque el tratar así a alguien, cuando un gobierno trata así a gente que viene de otro país, le faltan 2 pasos para tratarte a ti de la misma manera. Esto no cambia. Cuando tratas a un ser humano, sea del color que sea, venga de donde venga, de una forma, solo faltan 2 circunstancias para que al local lo traten de la misma manera. Y eso es lo que intento yo por lo menos hacer ver. Por eso ponemos el micro en una persona, la cámara en un plano cerrado de una persona, para que cuando lo veas digas, hostia, podía ser yo. Si a él lo tratan así, ¿cuánto tardarán en tratarme a mí así? Pues la verdad es que en relación con todo lo que estás diciendo, que es lo que estamos viviendo en los últimos años, ¿no?, en Europa y todo, y sobre todo también hemos visto que en los últimos años que el discurso migratorio, o sea, de muchos políticos, ¿no?, supuestamente progresistas, que dicen llamarse de izquierda, son los que siguen el discurso de odio de la inmigración ordenada, ¿no? Y la pregunta es que ¿por qué nos cuesta tanto entender la situación de las personas migrantes? ¿Estamos más entretenidos que informados? Sí, sin duda. Sin duda. Para mí el gran peligro no es que existan posturas como las que puede tener Vox. A mí lo que me parece peligroso es que un gobierno que se dice de cambio y progresista tenga de ministro de Interior a un señor como Grande Marlaska y se apliquen las políticas que se aplican. Porque hay gente de la que esperas ciertas posturas. Lo que me sorprende es que para no molestar o para garantizarte un mínimo de votos, tú compres ese discurso. Y eso es así. Y lo peor es lo que significa. Eso es el resultado de que el discurso que prevalece, el discurso que ha calado en una parte importante de la sociedad, es ese. El migrante es una amenaza. Porque si no, el gobierno que todos los días raja y te dice que si llegan estos es un peligro, si tiene ciertas actitudes, ciertos comportamientos propios de los que podría tener ese partido político en concreto, bueno, yo lo que entiendo es, vale, esto significa que saben que si defienden a las claras y con una postura firme que la migración es necesaria, que no se puede tener una valla en Melilla, que no puede existir Frontex tal y como existe, es porque entienden que hay una parte no pequeña de la sociedad, una parte de la que depende su poder, que está de acuerdo con esas políticas. Y eso es lo que me preocupa. Y aparte, puedes llegar a ver que eso no funciona. Yo creo que tenemos un gran ejemplo en Europa, que es Merkel.
en un país donde, Alemania, donde hay una inmensa comunidad turca desde hace años, donde es era un gobierno de derechas claramente. Merkel es la primera que hizo ver que no se podía cerrarle las puertas de Europa a los refugiados sirios, que en aquel momento no solo eran sirios, venía mucho afgano, venía mucho iraquí, y no le significó un problema en Alemania. ¿Qué significó el crecimiento de los partidos de extrema derecha? Sí, y no pasa nada. Si tú consigues como gobernante convencer a esa mayoría que te vota y que año tras año te ha ido demostrando su confianza en que nuestra obligación es que no es ni siquiera una obligación, que lo lógico, que lo razonable es abrir puertas, joder, la población empieza a pensar, bueno, pues si esta mujer, que es la que ha llevado a Alemania a este lugar, que tiene una reputación inevitable o intachable en el resto de Europa, si ella defiende esas posturas, mucha parte de la sociedad va a empezar a preguntarse, bueno, pues igual esto es lo correcto. A mí es lo que me llama la atención de lo que ha pasado aquí. Que hay un gobierno con posiciones muy claras en el discurso respecto a la migración, que cuando entran, lo primero que hacen, esta imagen que decía antes del Aquarius, pero que cuando empiezan a ver la reacción de una parte de la sociedad y de mucho medio de comunicación con muchos intereses que nada tienen que ver con el bienestar de la sociedad, reculan. Y cuando reculas en defender posiciones de los más débiles, el mensaje que mandas a la sociedad también es importante. Claro, porque Cuando las cosas vayan mal, vamos marcando a quién dejamos en los márgenes. Y hay una frase que yo la he escuchado muchas veces y que no para de hacerse realidad, y es: la exclusión de hoy es el conflicto de mañana. Esto es aplazar problemas, aplazar conflictos que no llevan a ningún lado. Y la esperanza que deberíamos tener es que cuando hay ciertos gobiernos con cierto tipo de ideología o de discurso, que esos sean los que afiancen ciertas posturas de Estado, de institución, para que permanezcan una vez que puedan llegar otros. Porque en el momento que las instalas y que las haces fijas, la sociedad empezará a ver que realmente no hay ningún problema. Si tú te rajas, haces ver que sí, igual hay algún problema. Y ese chup-chup nos lleva un poco a donde estamos. Sí, estamos en un momento en el que estamos viendo que la gente, que las personas, ya solo intentando llegar a un país seguro, se mueren, porque no hay vías seguras de llegada. Entonces, en un mapa mundi que tú realizarías después de todos tus reportajes y tus trabajos de investigación, ¿qué vías de tránsito responderían a ese modelo que tú dices de políticos que pueden ser favorables a la migración, estar favoreciéndolo, o realmente el panorama es tan negativo como para decir que en estos momentos no hay vías seguras, no hay corredores humanitarios, no hay posibilidad de pedir asilo en las embajadas, y en estos momentos pues aquí podemos divagar casi en la utopía? No hay. Mientras te escuchaba la pregunta lo iba pensando y no hay. No, ahora mismo no hay pasillos seguros. Me gustaría controlar mucho más del tema. Los principales flujos migratorios siempre son de sur a norte. En el continente americano el cuello de botella es Centroamérica, México. Por suerte he podido hacer allí un reportaje y allí hasta la policía utiliza a los migrantes como mercancía. Es decir, la policía secuestra grupos de migrantes, por ejemplo, que van en el tren de la Bestia. Durante 4 o 5 días los tienen encerrados en una comisaría de cualquier pueblo, los utilizan, los torturan, las violan a ellas, y cuando se han aburrido los venden como un lote de mercancía a narcos. Piensas en Europa. Marruecos es un país inmensamente racista, tú lo sabrás con el África negra, inmensamente racista. Libia es el infierno para cualquier persona migrante que pase por ahí, para cualquier africano subsahariano que pase por Libia, donde es que ya llegar a Trípoli es una aventura, es muy difícil llegar. Cuando una vez que llegas sabes que te quedan 2 o 3 años de ser prácticamente un esclavo y ganarte tu derecho a entrar en un barco trabajando, bajo torturas, esclavizado. Si te vas a Asia o sí, Oriente Próximo, la forma de llegar a Europa, el principal país de tránsito es Turquía. En Turquía el trato que reciben los migrantes es deleznable. Y luego, ya que nos queda mucho más lejos, el otro lugar es Australia.
que probablemente sea uno de los países con las leyes más restrictivas de entrada al país. Australia está creando campos de concentración, yo les llamo así, no tienen otro nombre, donde cada vez que empiezan a llegar, pues eso, migrantes refugiados refugiados climáticos que vienen de las islas de Oceanía, no les dejan ni siquiera entrar en la isla principal, tienen pequeñas islas donde los van situando. Bangladesh hace lo mismo con los rohingyas. Hay una isla donde han creado una especie de campamento en el Golfo que es inundable. Es decir, saben que los mandan allí, que cada 2 o 3 años habrá una corriente que se los llevará por delante. Otra de las zonas de tránsito de gente que viene no solo de Asia, sino cubanos y dominicanos que intentan entrar en Europa, lo hacen a través de Rusia. Cuba no necesitan visado muchas veces para llegar a Rusia. Rusia sabemos lo que es también tratando a los migrantes. Es decir, en este momento los 3 lugares a los que pretenden llegar la mayoría de los flujos migratorios son Estados Unidos, Europa y Australia. Y ya sean por ellos mismos o por países que los rodean con los que hay acuerdos económicos, como los que tiene la Unión Europea con Libia, con Turquía, la norma es que no lleguen. Entonces, no hay pasillo seguro, no hay prácticamente ningún tipo de convenio entre países europeos, entre Estados Unidos o Australia o China, con países que digamos de los que pueden salir trabajadores, mano de obra, que sea una estructura de, bueno, pues cada año pueden venir tantas personas, llegan aquí, los formamos, los preparamos. Eso no existe. Y estás hablando de Yo te Australia. cuento, mira, una experiencia que me llamó mucho la atención. Qatar, por ejemplo, es un país que se ha dedicado a sacar a muchísima gente de Afganistán, a muchísima gente. Yo vine en un vuelo desde Kabul hasta Qatar, cuando fuimos a hacer el reportaje con Salvados, y veía muchísimo afgano, muchos con pasaportes de otros países, pero muchísimos que simplemente médicos, ingenieros, gente muy formada que tenía que escapar de los talibanes. Y a ellos los había recibido Qatar. A algunos les pedí el contacto y he mantenido el contacto. Lo que ha hecho Qatar es ofrecerle a los talibanes, en este caso, sacar a gente molesta para tener mano de obra muy barata y muy formada. Es decir, que incluso detrás de muchos movimientos o de muchas decisiones que parecen humanitarias, lo que hay detrás es un aprovechamiento de tú necesitas escapar del país, ven, yo te acojo, pero una vez que estés aquí vas a ser tratado como un esclavo. Es decir, en nuestros países no los queremos, en nuestro primer mundo, pero en esas periferias donde se quedan sí que los quieren, pero los quieren como esclavos, como gente sin derechos. Sí, te estoy escuchando y hablar de esas prisiones en las que los dejamos, esos campos de concentración y bueno, no hace falta que nos vayamos a Australia. Yo creo que lo que se está haciendo ahora en las islas del Egeo, en islas como Lesbos, o Samos, crear campamentos en los que las personas no pueden salir en zonas, como estás diciendo, inundables. Es un ejemplo de que está ocurriendo no solo allí, sino en Europa mismamente, Bosnia-Herzegovina es un lugar que no se habla, pero la realidad de Bosnia-Herzegovina son sirios, iraquíes y afganos que llevan ahí varados durante 4 o 5 años y que cada vez que intentan entrar son tratados como auténticos delincuentes, a palos. La frontera de Serbia con Hungría, 3/4 de lo mismo. Es decir, no nos damos cuenta de esa realidad, pero todos los días, todas las noches, cada día de la semana, esa realidad existe en las fronteras de la Unión Europea. Y existe porque se facilita, se paga y se promueve que sea así. Lo único que se intenta es que no se sepa. En relación con todo esto, porque al final el año pasado, el 24 de junio, vivimos una situación en Melilla y hace no más de 10 días lo vivimos en Lesbos, o sea, bueno, en las costas griegas. Y luego, pues mucho tiene que ver con las políticas migratorias impuestas desde Europa, de la Unión Europea también, y luego también en términos de globalización vemos que cada vez las políticas europeas migratorias de los países de acogida nos parecen justas. Eso te pregunto, ¿no? Que si son justas con las personas que cruzan las fronteras, que cruzamos las fronteras de manera desesperada. Si las políticas de acogida son justas, cuando tienes que hacer política para acoger, ya se dice bastante. No son para nada justas. No sé si conocéis lo que son los centros de internamiento, los CIE. Tú seguramente lo conozcas.
No sé si conocéis los que son los centros tutelados para menores, donde están los menores no acompañados que llegan del norte de África. Eso no es un trato justo, se les trata como a delincuentes, no tienen libertad de movimientos, no se cumplen con los mínimos exigidos. Por ejemplo, un centro de menores tutelados es un lugar donde también hay chavales españoles pues que los servicios sociales le han retirado la custodia a sus padres, es decir, es la comunidad autónoma la responsable de la educación, o sea, de tratarlos como a menores. Si ves cómo viven los menores no acompañados que no son españoles, no se les mete en ningún colegio, no se les forma de ninguna manera, no se les dan clases del idioma, simplemente se les da lo mínimo, que es algo de comida, un camastro, la mayoría de las veces en muy malas condiciones, y el trato que reciben es el de delincuentes. Y se ha sabido, y sigue pasando, que en muchos casos se les da dinero en Madrid, por ejemplo, para que se pillen un alsa y se vengan a Irún o se vayan a Girona para intentar pasar a Francia. Es decir, las políticas de acogida como tal no existen, solo existen sobre el papel. No conozco ninguna política a nivel estatal, sí que la hay probablemente en alguna comunidad autónoma, las menos, donde la integración sea el marco sobre el que se generan esas políticas migratorias de acogida. No existen. Es mucho más fácil y vende mucho mejor el criminalizar para no tener que justificar el trato que reciben muchos de estos chavales y también de personas ya adultas. Sí, de hecho muchas veces yo con mi propia experiencia fue de que con 15 años cuando decidí no entrar a un centro de menores es porque me trataban de delincuente y yo decidí, es que yo no quiero quedarme aquí, porque en el fondo lo que veía que yo no me daba ninguna esperanza del futuro, o sea, esperanza en el futuro. Entonces decidí ir a dormir en la calle que dormir en el centro de menores, que muchas veces es lo que pasa con todos esos menores, pero que es lo que pasa, les criminalizamos, ¿no? Eso lo he escuchado un mogollón de veces y me sigue llamando la atención. Gente que ha pedido asilo, es decir, a la que se le ha recibido, se le ha atendido y se le gestiona la petición de asilo, y que dice, yo nunca había vivido en la calle, nunca había tenido que abrir un contenedor para comer algo. En mi país somos muy pobres, tengo muchas necesidades, pero tenía mi casa, tenía el alimento básico, siempre había algo de arroz. Es decir, gente a la que dejas entrar en el país mientras estudias si son merecedores o no del derecho de asilo, se les deja en la calle sin absolutamente nada. Si a eso se le llama política de acogida, igual tenemos que volver a valorar el concepto de acogida que tenemos en el país. Igual antes de hablar de eso, de cómo estamos aquí en este país y cómo les tratamos, para seguir con esa línea, ¿no?, de origen, tránsito, llegada, me gustaría preguntarte qué devoluciones en caliente has conocido, qué países practican las devoluciones en caliente y no solo en alta mar, sino las devoluciones cuando las personas llegan a tierra y desde brigadas policiales encapuchadas se les está devolviendo al mar para que se ahoguen. Bueno, eso es la norma. Es la norma. Es de las menos conocidas, pero cada vez que hay, cuando la crisis se agrava en Venezuela, Colombia es uno de los países al que suelen ir en primer lugar, y ahí pasa eso directamente. O sea, en Colombia los venezolanos tan pronto llegan rápidamente, da igual que sean familias, gente joven, da igual, con violencia se les devuelve. En España, eso lo hemos visto 1000 veces, tanto en Ceuta como en Melilla, pasa en Canarias también. Y luego lo que es la política Frontex de la Unión Europea básicamente se dedica a eso. Es decir, Frontex le paga, por ejemplo, a grupos armados en Libia que incluso llegan a alta mar y si hay un barco de migrantes que se dirige hacia Italia, hacia Grecia, la Unión Europea acepta que les obliguen a punta de pistola a dar la vuelta y volverse a Libia. Para los libios esto tiene sus propios intereses, que es decir, vuelven a ser nuestros esclavos, vuelven a trabajar con nosotros y aparte podemos hacer un informe a la Unión Europea para justificar el dinero que nos siguen enviando cada vez o las embarcaciones militarizadas que nos mandan cada vez. En Estados Unidos, durante la época de Trump, se ha sabido mucho más, pero ahora con Biden sigue pasando bastante. Muchos grupos de migrantes centroamericanos que atraviesan el desierto de Sonora, por ejemplo, que está en Arizona, si son pillados en medio del desierto, incluso hay patrullas civiles que tienen el permiso para detenerlos y devolverlos a México.
la separación de madres e hijos en Estados Unidos está a la orden del día. Es decir, lo de las devoluciones en caliente, que aquí tiene el nombre que conocemos como pasan la valla y rápidamente se les devuelve, que están prohibidas, no deja de ser un nombre específico que hay en la Unión Europea, pero que representa una política que existe en todo el mundo, que es poner un pie en mi territorio no te garantiza ningún derecho. Y siendo Y las ilegal, deportaciones siguen existiendo aun cuando ya llegan a la península. y siendo ilegal, ¿tú crees que el periodismo tiene un papel en la denuncia, en la investigación y la denuncia de estas prácticas ilegales? ¿O crees que no? Es que si no, no lo conoce nadie. Es que si no, eso no lo sabe nadie. A mí me gustaría que fuese, yo qué sé, pues en Ceuta, Melilla, la propia Guardia Civil la que diese la voz de alerta. Los propios agentes de la Guardia Civil que digan, nosotros tenemos órdenes de incumplir la legalidad. Es decir, de devolver a migrantes y entregárselo a los gendarmes marroquíes. No lo van a hacer, es lógico. El sueldo le van a ellos. Nosotros entrevistamos una vez en intermedio a un guardia civil en Melilla. Estuvimos allí un mogollón de días hasta que conocimos a uno con cierta sensibilidad. Nos reunimos 3 o 4 veces con él y cuando aceptó hablar fue a cara tapada y con la voz distorsionada. Entonces, el periodismo, no solo el periodismo. Hay muchas ONGs que trabajan en estas zonas fronterizas, muchas fundaciones, pero su voz no tiene tanto alcance. Sí que debemos ser los periodistas porque trabajamos para medios de comunicación que tienen capacidad e invierten mucho dinero en llegar a mucha gente. Entonces, ese es el lugar donde podemos hacerlo. Pero aún así, no solo tenemos que hacerlo, tenemos que saber cómo hacerlo. Tenemos que saber cómo hacer que ese mensaje llegue. Cómo conseguir de que no sea una noticia más en el periódico, que no sea un reportaje más en las noticias. Exige a la gente que se dedica a la información de migraciones, que se llama, se le exige un algo más para que tu historia se pueda colar en la agenda del día del redactor jefe o del medio de comunicación. Porque la frase, los negritos no importan, es que esto ya se cuenta muchas veces, otra patera que se hunde, total mañana va a volver a pasar. Esa se oye día sí y día también en los medios de comunicación. Entonces tienes que conseguir otra forma. Por desgracia, la forma muchas veces que quieren es el morbo, el dolor, el sufrimiento. Y yo siempre les digo, no, al contrario. La dignidad, el anhelo, la energía, la fuerza, eso es lo que tenemos que conseguir colocar. No una pobre persona que sufre y que llora, porque el sufrimiento ajeno no nos llama mucho la atención. Ahora, alguien que no tiene nada y te demuestra una dignidad, una convicción y una fuerza que no te esperas, ese sí que te apela. Porque somos así de raros los seres humanos. Entonces, cuando tú tienes todo y estás apalancado y dices, mi vida es una mierda, y ves a alguien que realmente su vida es una mierda y tiene un discurso de más fuerza que tú, esa persona por un momento se te convierte en un pequeño referente. Esa es la forma en la que tenemos que hacerlo. Es decir, no solo contarlo, sino saber cómo contarlo para que realmente la noticia llegue, el discurso cale y despiertes un algo en la gente. Porque, triste o no, esto no deja de ser algo emocional. No vas a conseguir que la sociedad cambie la percepción hacia la migración con discursos teóricos, económicos, que si no, no te pagan las pensiones. No, es mucho más difícil, tiene que ser más emocional, en lo que os decía antes, de decir, joder, ¿qué lección me está dando esta persona? Hombre, este podía ser yo. Y eso no es fácil, la verdad que no es fácil. Sí, es verdad que lo que estamos viendo también es de que las personas migrantes cuando venimos sufrimos muchos obstáculos en el camino y pues bueno, ¿no? Y con el objetivo de llegar a un país, como en el caso de España, tal, para tener una vida digna, ¿no? Pero siempre sufrimos racismo a día de hoy, yo lo sufro también, o sea, y lo que pregunto es decir, ¿estamos, o sea, dispuestos a convivir con las personas que provienen de otras culturas, o sea, de manera pues que llegan a nuestras fronteras de las maneras que llegan, pero estamos dispuestos o estamos preparados? Yo creo que sí estamos dispuestos y que aquellos que ya han vivido esa realidad están preparados. Me decía John Carlin, cuando fue la votación del Brexit, me decía, los sitios de Inglaterra donde más racismo hay es en aquellos pueblos donde menos inmigración hay. Es decir, en Londres no es habitual, el racismo no es mayoritario. Bueno, pues, han tenido un alcalde pakistaní. O sea, el racismo, la xenofobia es una cuestión de miedo. Es una respuesta a frustraciones propias.
Entonces, ¿estamos preparados? Es que es una cuestión interna. ¿Estamos tampoco preparados para convivir con gente de otras culturas como para salir de una zona de confort? Si es una cuestión interna, ¿no? Yo creo que tenemos esa sensación de que la xenofobia y el racismo es una percepción hacia lo de fuera. Es un reflejo de lo que llevamos dentro. Y esos miedos que uno puede tener y que son lógicos de que alguien me va a poder quitar lo mío, si tú tienes seguridad en ti mismo, en tus convicciones, en tu forma de afrontar la vida, en la capacidad que tienes de conseguir tus objetivos, te da igual quien venga de fuera. Tanta competencia es el que tienes al lado de tu clase que ha nacido en tu mismo barrio como alguien que venga completamente de fuera. Entonces yo creo que sí estamos preparados, básicamente porque lo llevamos haciendo toda la historia. Pero eso no se tiene tan en cuenta. No viviríamos como vivimos ahora si no fuese porque ha habido flujos migratorios toda la historia y porque aquí nos llegaron ciertas culturas y nos llegaron conocimientos de otros lados. Claro que estamos preparados. Lo que pasa es que hay ciertos miedos que se animan y que se hinchan mucho desde el discurso público, político y mediático, que son los que hacen que nos pongamos esa coraza de miedo al que viene de fuera. Pero los países o las ciudades más cosmopolitas y más avanzadas del mundo son países y ciudades multiculturales. No hay ningún país entre los más desarrollados del mundo que sean de una sola etnia o de una sola raza. Porque la mezcla, el multiculturalismo es riqueza, que genera ciertos problemas, como cualquier tipo de sociedad. Todo es un bien, un problema y un avance, un problema y un avance. Lo que pasa que el discurso frente a la migración ahora mismo solo se ve en los problemas que puede generar. Sí, bueno, pones el dedo en una llaga que duele, que es la del discurso del odio. El discurso del odio por parte de representantes políticos, porque por una parte, ¿no?, en esta ciudadanía que podemos convivir de forma cohesionada, pero que por otra parte tenemos el miedo cuando representantes políticos, y lo hemos vivido con representantes como Albiol, Maroto, se atreven a decir en horarios de prime time, hay nacionalidades que vienen a vivir del cuento, tenemos que tener miedo porque hay personas refugiadas que van a venir y nos van a poner bombas en nuestras calles. Como periodistas, ¿qué hacemos ante todo eso? Porque por una parte, cuando lo cubrimos, nos estamos haciendo de altavoces de un mensaje que sabemos que va a calar, que va a generar miedo. Pero por otra parte, no podemos decir, no, ese discurso no, porque estaríamos atentando contra la libertad de expresión. ¿Cómo crees que deberíamos reaccionar desde el periodismo, ¿no? Y aquí hay muchas mujeres y hombres periodistas, ante los discursos de odio proferidos por representantes políticos? Cada uno tiene su método. A mí me gusta ridiculizarlos, reírme de ellos. Yo recuerdo cuando volvimos de hacer en 2015 el reportaje, hicimos 2 reportajes durante 2 semanas seguidas, o sea, varios reportajes, estuvimos 2 semanas seguidas desde Macedonia hasta Austria, siguiendo el flujo migratorio de los refugiados sirios. Y en una de las veces que vine de fin de semana a Madrid, en la sexta noche, se llamaba el programa aquel, me invitaron para contar lo que había visto. Y ahí estaba el indeseable de Eduardo Inda. Y entonces, de todo lo que yo conté, Eduardo Inda me dice, oye, Gonzo, muy buen trabajo, me ha encantado tal, pero ¿has detectado si pasaban muchos terroristas entre aquellos sirios que querían llegar a Europa? ¿Sabes? Y entonces, claro, el comentario me pareció ridículo. Y no me acuerdo ahora mismo la respuesta que le di, pero provocó la risa del resto de los tertulianos y del público que había allí. No volvió a abrir la boca mientras hablábamos de los refugiados sirios. No volvió a abrir la boca. Porque son posicionamientos ridículos. Lo que pasa es que si no los rebates, empiezan como a ganar poquito a poco legitimidad. Entonces, claro, a mí un tío me decía que se había visto pasar muchos terroristas. Y, joder, y yo le decía, Inda, hostia, tú en tu periódico ves pasar a mucha gente con diabetes, algo así le dije. Y el tío se quedó como tal, le digo, es que me estás preguntando lo mismo. Estamos hablando de una realidad que afecta a millones de personas. Y tú solo te quieres fijar en un detalle mínimo, que es el argumento que a ti te vale para criticar todo lo que pueda venir por ahí. Y que se nos cuela gente, que se nos cuelan terroristas. Entonces, en el momento en el que tú ridiculizas eso, joder, la risa muchas veces para esto es maravilloso. Yo esto se lo enseño hasta a mis hijos, en plan, cuando alguien se meta contigo en un partido, en el cole, ríete de él, le señalas y haces ja, 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 y lo matas. Entonces,
Tienen que hablar, obvio, yo siempre defiendo el derecho a la libertad de expresión. Ahora, a ciertos argumentos hay que rebatirlos, hay que pararle los pies, hay que decirle, no, mire, usted tiene todo el derecho a expresar su opinión, pero estamos en un medio de comunicación. Entonces, esa opinión tiene que estar fundada, no puede ser falsa y la intencionalidad que pueda tener la que quiera. Pero, joder, yo siempre espero que los que están alrededor tengan esa capacidad de ridiculizar, de desmentir. Pero claro, es que los propios medios, cuando, por ejemplo, hablando de sirios, si hay un sirio que monta un negocio en España que le va bien, o cualquier tipo de acción que haga, que si fuese un local sería merecedora de atención, eso no tiene cabida en los medios. Ahora, si hace algo dentro de lo delictivo, eso está siempre en primera plana. Yo el otro día me indigné mucho, en Francia, un señor sirio con un cuchillo ataca en un parque. Aparte que era cristiano, no era musulmán. Y en La Voz de Galicia fue la noticia de portada. Y la foto era gigante del tío con el cuchillo en la mano. Y mi pregunta es, bueno, este periódico se lee básicamente en Galicia. ¿Qué interés puede tener para un ciudadano gallego lo que haya hecho una persona, me da igual el origen que tenga, en un pequeño pueblo suizo? Entonces me puse a buscar noticias de ese mismo día en los Alpes, en ese pueblo de los Alpes. Y las recopilé todas en periódicos locales y en foros de Facebook y tal, y le mandé como 16 mails al redactor jefe de La Voz de Galicia. Le dije, creo que cualquier gallego se puede sentir mucho más apelado con esta noticia que con lo que tú has contado. Porque esto tiene más que ver con lo que puede ejercer cualquier tío. La contestación que me dio fue muy sencilla. Sí, pero yo vendo más periódicos así. Entonces, ¿cómo haces para callar todo eso? Pues es muy complicado. Bueno, igual en algún momento hay que recurrir también al ordenamiento jurídico, que es el que establece el límite de la libertad de expresión, ¿no? Cuando estamos hablando de personas refugiadas, tú puedes decir, están invadiendo nuestra ciudad, pero si dices, están invadiendo nuestra ciudad, no podemos quedarnos de brazos cruzados, eso ya es una incitación al ahí odio. estás provocando, evidentemente, una reacción. Uh-huh. Sin ir más lejos, en un centro tutelado en Hortaleza, de menores no acompañados, al que Abascal señaló con el dedo, meses después un tarao atacó creo que era con una granada o algo así. Es decir, claro que esos discursos tienen un peligro tremendo, pero siempre queda el argumento de, bueno, que yo no soy responsable de lo que haya hecho esa persona. No, claro que no lo eres, pero el caldo de cultivo lo generas. Y cuando tú responsabilizas a un grupo de personas de todos los males que le pueden pasar a una persona en particular, llega un momento en que no ve más realidad, que todo es por culpa de eso. Y el negro me quita el trabajo, y el negro me quita la subvención, y por culpa del negro yo no puedo yo voy al centro médico y tengo más cola que nunca. Eso es la misma realidad que cuando no había. Pero es muy fácil de manipular en ese sentido la mente humana, y es muy fácil de hacerlo señalando siempre al más débil, al distinto, al que antes no estaba. Al último de la fila. Bueno, yo creo que con este recorrido que nos has hecho por todas las fases del proceso migratorio, podemos abrir el micrófono a las personas que estáis aquí para preguntas que Y lo jodido, perdón, que esto no quería dejar de decirlo, es que todo esto que hablamos en términos generales y en políticas, luego tiene nombres y apellidos. Luego tiene nombres y apellidos. Y cuando estás en estos lugares, hostia, de repente conoces una chica que se llama Wendy, que tiene 14 años, y la conoces en un centro de menores en México, y tiene un disparo en el ojo, y tiene un disparo en el brazo, y tiene una hija de 14 meses, producto de una violación, y cuando llega, como todo esto que hablamos del discurso, de lo que cala o no, cuando llega y cruza de forma, arriesgando su vida en un río que se llama el río Suchiate, entre Tecunumán y Ciudad Hidalgo, en Guatemala, y lo primero que pasa cuando la reciben los policías, en las circunstancias que os cuento, con un disparo aquí, otro aquí, un bebé, es que la violan. Y la segunda realidad es que cuando llega al centro de menores, el lugar en el que la deberían proteger, el primer día que contesta mal a una tutora, le pegan 2 bofetones. Y esta historia, que tiene nombre y apellidos y se llama Wendy, ahora mismo está pasando en un centro de menores aquí al lado, en un CIE en Melilla. Esto es constante, diario, y tiene nombres y apellidos.
Y son gente con mucha necesidad, gente muy jodida, gente que cuando llega a nuestras fronteras, ¿qué te voy a contar? Ha estado 13 días en el mar, ha estado 2 años cruzando un desierto, ha trabajado de sol a sol para poderse pagar un viajecito en autobús de aquí a 50 kilómetros más adelante. Que el problema es ese, que es que muchas veces los propios periodistas nos perdemos en el discurso general, en la política, en nombrar a ministros, y mientras hacemos todo esto, hay una Luisa, un John, un Mbay, miles de personas que cada puñetero día su vida es un puto infierno por ser migrante, solo por ser migrante, solo por querer escapar de un infierno. Permitimos desde nuestro mundo cómodo que cada día se metan en un infierno peor y que cuando llegan aquí, con toda esa experiencia metida en sus cabezas, les pedimos que sean ciudadanos ejemplares. Pues mire, pues si hay un chaval que se llama Mohamed, tiene 14 años y le roba un bolso a una señora en Barcelona, eso es una putada para la señora. Pero hay que saber también qué es lo que le ha pasado a este chico, de qué familia viene, cómo ha llegado hasta aquí, qué le ha hecho la policía, qué le han hecho los centros de menores, qué le exige su familia cuando está allí, qué le exigen sus amigos y su sociedad de origen para demostrar que ha cumplido con lo que se le exigió cuando salió, para entender todo esto. Es decir, que es muy fácil mirar o hablar de las migraciones desde nuestro prisma de país receptor. Pongámonos de alguna puñetera vez a analizar esta cuestión desde el prisma de país del que sale la gente. Y en España no es tan difícil hacerlo, porque hace poco éramos ese país. La generación de mis abuelos, de toda la aldea de mis padres, acabaron casi todos en Argentina y en Venezuela. De la familia de mi abuelo solo se quedó el que pudo afilar. Pues yo he escuchado esas historias desde pequeño. Todas las vecinas de mi madre acabaron en Luxemburgo, en Suiza o en Alemania, fregando cocinas por un sueldo de mierda. Pero ahora lo que queremos, que ya que vivimos bien, es analizar todo esto desde nuestra perspectiva. Queremos ser alemanes en el año 60, argentinos en el año 40 o norteamericanos en el año 70. Hostia, que a veces se nos caen los anillos por unas chorradas y por una comodidad que a mí es lo que me fastidia, el que pocas veces hay un envay en una charla de estas. Por eso también me parece que, coño, que el problema no lo tenemos nosotros por recibir, el problema lo tienen ellos que tienen que salir. El problema lo tienen ellos que tienen que atravesar países y circunstancias que son insoportables. Pero todo el análisis es de cómo recibimos, qué les damos, qué seguridad, cómo los adaptamos a nuestra economía, nos pagan las pensiones, no nos pagan las pensiones, a mí no me jodas, con perdón de la expresión. Hice pasar un día ahí. Yo llevo intentándolo un mogollón de tiempo en los programas en los que trabajo y nunca me dejan hacer esto, que es coger a la Abascal de turno, a cualquiera, me llamo Abascal porque representa a todos, y simplemente llevarlo una semana al sitio en el que tú naciste, en Senegal. Una semanita a Yuba, capital de Sudán del Sur. 3 días en Trípoli. Y luego volvemos a Madrid y en una cafetería cojonuda, en el centro, en Cibeles, en el Círculo de Bellas Artes, que es precioso. Ahora me vas a decir si tu discurso de hoy es el mismo que el de hace una semana. Ese es el problema, que nosotros las cámaras y los micros los ponemos a este lado, nunca los ponemos aquí. Y el estrecho se ve de forma muy distinta cuando estás en Tánger que cuando estás en Algeciras, muy distinta. En un lado ves miedo y en el otro lado ves esperanza. Entonces estamos contando todo esto desde el miedo, nunca desde la esperanza. Y son 2 emociones y 2 sentimientos universales, que todo el mundo lo puede entender. Entonces, desde aquí, gente que no es racista ni xenófoba, empieza a entender ese miedo así, pues igual estos tienen razón. Si los pones aquí, harán así. Venga, cruzad, cruzad. Estamos dispuestos a ayudaros. ¿Cómo adaptaremos todo esto? Lo vemos, poco a poco lo iremos viendo, pero que la esperanza sea el motor. Ese es en parte el problema que hay. Perdón, que no quería quedarme sin decir esto. Quería comentarte una cosita. Yo creo que de todas formas hay una falta de compromiso, tanto en periodistas como en la ciudadanía en general, falta de compromiso y falta de cultura democrática. Y eso yo creo que por eso miramos para otro lado y no le damos el calao que deberíamos darle a determinados acontecimientos. Mi pregunta es, en un contexto de guerra como el actual, ¿no?, donde hay un montón de conflictos olvidados, hace poco, la semana pasada, aquí abordábamos la realidad del pobre pueblo palestino, ¿no?, o los pobres saharauis, o, en fin, y un montón de pueblos similares, ¿no?
conflictos olvidados, indiferencia de la población. ¿Qué impacto crees tú que está teniendo la guerra, la situación geopolítica actual, donde hay una conformación de bloques distinta o hay un tema de fondo que no se nos puede olvidar en el tratamiento, ¿no? a los refugiados, a los inmigrantes, a todos los dolores que tenemos en estos momentos? ¿Qué impacto está teniendo la guerra, la situación actual, lo que está en juego en estos momentos, lo que está sobre la mesa? Impacto total, porque situaciones de inseguridad y de falta de certezas o de falta de seguridad para tu propio físico son el principal motivo de que haya movimientos migratorios. Entonces, cuanta más inseguridad haya, y más si es en Europa, más movimientos habrá. Dicho esto, a mí me indignó mogollón el comportamiento, la postura que tuvimos los medios de comunicación cuando empieza la guerra en Ucrania. Cuando demostramos los medios de comunicación que si queremos sabemos contar las historias y las necesidades de la gente que emigra. Pero claro, como eran ucranianos, que son como de nuestro bando quien dice, como son blancos, como los tenemos ahí los podemos entender mejor. Cada historia de ucraniano, yo lo veía, en la misma Voz de Galicia, donde antes os contaba esta noticia, han hecho 1000 reportajes de familias ucranianas que llegaron a Galicia y se integraron y participan en los colegios. Es decir, eso también funciona así. Cuando empezó el movimiento de los refugiados sirios, se llegaba a decir en los medios de comunicación, son como nosotros, vienen médicos, arquitectos. Como no podemos decir que son como nosotros de color de piel y de religión, hablábamos por la formación que tenían. Es muy loco eso, de decirnos, los medios decimos a quién hay que recibir bien y a quién no hay que recibir bien. Y las guerras influyen también de manera directa y de manera indirecta. En Centroamérica no hay guerras abiertas, pero se vive de las consecuencias de todas las dictaduras que hubo en los años 70, de toda la militarización de la zona que provocó Estados Unidos. Si no hubiese sido por eso, no habría tanta gente armada. Si no hubiese sido por eso, no existiría un grupo de narcos como son los Zetas, que no dejan de ser mercenarios que en los años 80 y 90 tenían trabajo y cuando se han quedado sin trabajo y Estados Unidos los deja tirados, dice, bueno, tenemos pocos escrúpulos, muchas armas y formación militar. ¿Qué hacemos? Y montan un grupo de narcos. Y las zonas en las que están instaladas la vida no es soportable, la gente se quiere ir. Entonces, cualquier, se dice seísmo a veces de geopolítica o de geoestrategia, evidentemente provoca esa falta de seguridad. Cuando la prioridad de las políticas no es la estabilidad, sino que es el revolver y generar nuevas dinámicas, nuevas situaciones de confrontación de poder, los que primero intentan escapar de ahí son los que no tienen garantizado la tranquilidad o la seguridad. Entonces, en ese sentido, las guerras provocan, como no, que haya cada vez más migración y, sobre todo, migraciones en peores condiciones. Pero no es el tema que probablemente en los próximos años más vaya a provocar movimientos migratorios. No se le hace mucho cambio, pero el cambio climático, y no solo porque no va a ser soportable la temperatura en Somalia durante 6 meses al año, las sequías, el encarecimiento de la materia prima, la propia temperatura, la escasez de agua, todo eso sí que va a provocar realmente movimientos migratorios brutales, brutales. Y en ese sentido, África y Oriente Medio, es decir, el entorno del Mediterráneo, el sur del Mediterráneo, es una de las zonas donde más se van a notar estos cambios y estas consecuencias en los próximos 50, 75 años. Y nosotros estamos ahí, en la cara amable, en la cara bonita de ese Mediterráneo. Entonces, el cambio climático provocará, primero, esas migraciones por necesidad, porque no hay, porque el cereal no llega, porque no hay comida, porque no hay agua para regar. Pero cuando hay escasez, ¿qué es lo siguiente que pasa? Que los que pueden se quieren quedar con todo. Y eso se llama guerras. Entonces, ese será el segundo escalafón. Pero todo eso va a ser consecuencia probablemente de cuestiones de cambio climático. Porque el tema, nosotros hablamos aquí de nuestra inflación, de lo que nos cuesta ir al Carrefour y cuánto ha encarecido la compra. Comprar, ¿cómo se llama? El cereal, no hay un cereal, sargo no. Bueno, hay un cereal, ahora se me vendrá a la cabeza cuando no quiera, que es como el maíz para nosotros, en el África subsahariana, en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, que es con lo que suelen hacer la mayoría de los alimentos.
poder comprar ese El grano. mijo, ¿no? ¿Eh? El mijo, pues No, ahora me vendrá. Mayuca. No, No. ahora se me vendrá, no os preocupéis. Pero ese cereal que hasta hace no mucho no era difícil poder cultivar en las cuencas de los ríos, cada vez es mucho más difícil. Y la base de la economía de muchas zonas rurales, de no pocos países, de extensiones enormes del centro de África, empieza a resquebrajarse porque la base alimenticia no está. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tienes que comer? Que te vas a otro sitio a buscarlo. Y en los países de al lado ya no caben más. No olvidemos que los mayores campos de refugiados están en países pobres. El campo más grande del mundo está en África, en Kenia. Uganda no para de recibir desde hace años a sus sudaneses. Pensamos que la mayoría de los sirios llegaron a España, la inmensa mayoría están en Zatari, Jordania o en el Líbano. La inmensa mayoría de los palestinos están en Jordania y en el Líbano. Cuando ya no puedan recibir más, abrirán las puertas y llegarán a nosotros. Entonces, sí, la guerra es motivo de que la situación empeore, en el sentido de que cada vez habrá más migraciones y no saben gestionarla nuestros responsables políticos. Pero hay una cuestión que es inevitable, porque las guerras se pueden evitar, pero el cambio climático y las consecuencias que va a tener en los próximos 50 años ya no se llega. Y eso sí que va a provocar no pocas migraciones. Estoy por buscar lo conocí en Sudán del Sur y de hecho toda la ayuda internacional que llegaba prácticamente era en forma de estos sacos de cereales. Ahora me saldrá y os lo diré. Sí. Mira, quería yo comentar un par de cosas diferentes. No te ubico. Estoy aquí. Ah, sí, ahora sí. La primera, cuando hemos venido, el sonido de campanas, por un lado me ha dado una sensación del periodismo, porque antiguamente en los pueblos el toque de campana se ha perdido, era el medio de información de todo, de bodas, comuniones, muertos, hombre, mujer, asamblea, en fin, eso por un lado. Entonces, lo otro que quería comentarte, estamos hablando de inmigración, que vienen. Yo, en su día, la ONU, creo que en su día se ha trabajado en ese tema, que es que ese padre o esa familia, verdaderamente nuestro apoyo sea en potenciar, te iba a decir, agua, medios, lo que haga falta en el país de origen para que esa gente no tenga que marcharse de allí para comer aquí. O sea, que pueda subsistir. A ver, plantas de que ahora, por el tema de sequía, hay una serie de problemas. A ver, somos humanos de ayudar a que tengan para comer allí, que puedan, ¿me entiendes? No tener que irse. Lógicamente entramos luego en el tema político, es un poco al final, son muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que igual, bueno, a ver lo que opinas, que primero sería eso, que cada uno, yo creo que el que está en su tierra es su pueblo, joder, estás a gusto, creo yo, en su tierra, si tienes para estar allí, si no tienes que estar, pues si no puedes, pues tendrás que hacerlo, lógicamente. Venga, gracias. Sí, pero primero se habló mucho de esa política, ¿no? Que era el no me enseñes a pescar o no me tal, sino enséñame a crearlo. Senegal mismamente. En África, no pocos países de África, se vio con muy buenos ojos la llegada de China como potencia económica que iba a ayudar. Yo en el pueblo en el que estuvimos en Senegal para contar las migraciones, el problema es que la gente vivía de la mar, la gente vivía de pescar, pero es que el pescado se lo han llevado todos los chinos. Aquellos que han ido a ayudar y crean infraestructuras y ayudan a hacer los aeropuertos y generan grandes empresas y tal, al mismo tiempo están saqueando lo que más vale de los dos países, que son las materias primas. Entonces, yo creo que llegamos tarde a esta utopía de la solidaridad del primer mundo con el tercer mundo o con los países a los que se les puede sacar cosas. Es decir, a estos países, cuando se dice que se va a ayudar, no se va desinteresadamente. Y llega un momento en el que el interés primario, lo que se ha vendido, ha dejado de existir. Y cuando se dan cuenta de todo el beneficio que se puede sacar, en eso se convierten esos países, en objetivo de beneficio económico. Es muy complicado el revertir esta situación, muy complicado. Pero para mí, con ningún experto en la materia, tienen una capacidad muy potente, que es la población y la gente joven, que sí hay. Hay una fuerza de trabajo, hay una comunidad que se genera que no la hay en prácticamente otros países del mundo. Pero lo que se necesita es formación.
Entonces, yo conozco varios casos de gente como Valle que llegó a España y lo que ha hecho es invertir en centros formativos en estos países. No esperemos que vayan las empresas o nuestros gobiernos a decirles o a ayudarles a generar una economía. No, tienen que ser ellos mismos. Y entre otras cosas, ese es el beneficio de las migraciones. Que puedan ir a otro país, que puedan aprender otras formas, que puedan aprender a tener nuevos conocimientos, pero para luego poderlos aplicar en su país. La aldea de mi madre empezó a venirse arriba cuando los suizos, con 60, 60 y pico años, se jubilaban en Suiza y vinieron al Río Torto. Y con el dinero que traían ahorrado y con el conocimiento que traían, generaron unos negocios que antes no había. Y por suerte, ya la generación mía ya no tuvo que emigrar. Ya los chavales de mi edad, que son de Río Torto, la mayoría de ellos han encontrado algún puesto de trabajo ahí. Entonces, eso de esperar que Europa le ayude a África o a Oriente Medio a generar una economía y que sean independientes y que no dependan de nuestras ayudas, no, es que eso no, es ridículo pensar que eso puede llegar a suceder. Es triste decirlo, pero de verdad que es así. De hecho, vivimos de que no tengan esa capacidad y de que tengan dependencia de nosotros y que tengan un momento en el que acepten cualquier precio y cualquier intercambio para que nos podamos quedar con materias primas. Si no, no estarían en gran parte en la situación en la que están. Y eso lleva pasando, no es de este siglo ni del siglo pasado, es decir, es una relación comercial completamente asentada y que no se va a cambiar. Sí, yo añadiría de que desde el imperialismo africano ha levantado cabeza, ¿no? Y muchas veces yo recuerdo una frase de Nelson Mandela de que decía, África necesita más justicia que ayuda. Y es la realidad, porque si en términos económicos lo que vemos de que del continente africano salen 200 millones de dólares diarios del continente africano. ¿Y eso por qué? Pues por la globalización, que lo vivimos, que lo recibimos con los brazos abiertos de alguna manera, de que va a reducir las desigualdades en el mundo. A día de hoy vemos que hay más desigualdades, incluso en el país que estamos, aquí, en Bilbao, donde estamos, que hace años, ¿no? Y en realidad en África pasa igual. O sea, pasa lo mismo, no solo en el continente africano. Y lo que dice Gonzo, que es una cosa muy importante, que es la población africana, que sobre todo pues, vemos que hay una media de edad de 18 años, ¿no? Y que en los próximos años la población africana pues, bueno, será el triple de lo que es ahora. Y en cambio, en Europa estamos en lo contrario. La media de edad que tenemos es de 45 años, más o menos. Pero ¿para qué queremos los inmigrantes? Que vengan a tener hijos. A quitarnos los trabajos, que no queremos nadie. Pero siempre es fácil oír de que es que vienen a quitarnos las ayudas, vienen a quitarme el trabajo. Digo, yo muchas veces digo, cuando les contesto, digo, o una cosa u otra, o te quita la ayuda o te quito el trabajo. O sea, las dos cosas no te puedo quitar. Es así. Y es así, porque la gente está en su casa mirando el teléfono todo el rato, la televisión, pero cuando sale el abascal de turno diciendo que vienen a invadirnos, vienen a quitarnos las ayudas, ¿no? Como aquel cartel de Vox, ¿no? Dice, tu abuela 780 euros y tú un MENA 4.000 y pico euros. Ese es el discurso que llega a nosotros. Y la única manera de combatirlo es lo que ha dicho antes. O sea, es interno. Es como nosotros informarnos. Estamos más entretenidos que informados. Y yo creo que es más bien es eso, ¿no? El cereal es sorgo. Sí. Sí. Bueno, yo El creo otro que... día había una portada en La Razón. No me acuerdo el número, no quiero exagerar, pero hablaban de 3.000 o por ahí. Y el titular era 3.000 africanos preparados para asaltar la valla de Melilla. Aquí hubo un señor que se llamaba Pablo Casado, que llegó a decir, hay 50 millones de africanos esperando para entrar en nuestro país. Esto es muy loco, esto es muy loco. Y eso se repite y se dice y tal. Y entonces, lo que decíamos antes, del criterio, del valor de una sociedad crítica y formada. Si te lo comes con patatas, un día sí y otro también, y luego ves las noticias y un grupo de menores marroquíes asalta no sé qué, es que es lógico que la peña viva acojonada en su casa. O sea, la responsabilidad es de quien está ahí, manejando el discurso público. Y es que es delictivo lo que están haciendo. Es delictivo.
Bueno, hablábamos también antes en la radio del otro lado, de si al intentar desmontar esos rumores y esos bulos, no caemos en una instrumentalización de la migración. O sea, porque parece que llega un momento en el que podemos llegar a defender la migración porque necesitamos que se aporte a las arcas públicas, necesitamos que cuiden a nuestros mayores, necesitamos más población. Entonces, bueno, pues igual llega un momento en el que la pregunta es, o la afirmación es, bueno, ¿y si no los necesitásemos, qué? Porque al final se nos olvida los derechos humanos y los derechos humanos ahora es un discurso que no está en alza. Y luego también hablábamos en la radio, ¿no? De no solo apelar a la solidaridad, sino apelar a la responsabilidad jurídica. No se puede hacer un expolio de la materia prima y en esa labor de concienciación y de denuncia, pues ¿qué teléfonos móviles tenemos cada persona? Porque todas tenemos aquí unos smartphones con un coltán que se ha extraído de las minas del Congo y tú has estado en el Congo, ¿no? Entonces podrás, ¿no? Cuando llegues aquí y piensas en Wendy, también cada vez que ves a una persona sacar un teléfono móvil con esa batería, ¿no? Hecha con un coltán dentro de unas minas en las que solo caben menores muy pequeños, pues ¿dónde está nuestra conciencia de justicia? Pero yo tampoco creo que sea cuestión de responsabilizar al que se compra el teléfono, porque el teléfono se podría tener igual, con el mineral necesario para poder hacerlo y sin que hubiese y sin cometer las atrocidades que se cometen. Porque en Europa consumimos carbón de varios países y los mineros no viven en la situación que viven ahí. La cuestión es el margen de beneficio, es que ni siquiera es el precio que te dicen, no, es que por eso te sale tan barato. El ejemplo más claro es el de la ropa. No, si Zara no produjese en Bangladesh, tú no te podrías comprar la camiseta a 2 euros. Si yo cobrase 2.500 euros y no 1.200 por un trabajo que hago 8 horas al día, no me importaría pagar 15 euros por la camiseta y no 12. Es decir, al final la excusa de todo es el que así tú puedes vivir bien. Pero, insisto, es ese rollo de forma crítica. Puedes tener el teléfono, puedes tener la camiseta que quieras. No es necesario que para eso haya quien te apele a ti por tenerlo, o que tú te tengas que sentir culpable por tenerlo, porque no eres el responsable. El responsable es quien con ese teléfono o con esa camiseta quiere tener un margen de beneficio que no podría tener si produjese incluso en Bangladesh o en Marruecos en condiciones decentes. Porque a mí no me parece mal que una empresa como Inditex se lleve producción a Tánger. No me parece mal. Ahora, ¿en qué condiciones les pagas? ¿En qué condiciones trabajan? Porque hay muchas familias en Tánger, y cuando digo Tánger digo cualquier otra ciudad o país donde estas empresas tienen sus fábricas, que para ellos es una gran fuente de ingresos, que la vida económica ha mejorado. Esa es la putada, que te dicen, pero ¿de dónde vienen? Nosotros quisimos hacer un reportaje en Tánger sobre una fábrica textil. Y el problema eran las condiciones en las que estaban. Y hay fábricas textiles que hacen esa misma camiseta en unas condiciones que cumplen no solo con la normativa marroquí, sino que cualquiera aceptaríamos en nuestro país. Pero como hay alguien que quiere un poquito más, entonces es cuando a gente que llega del África subsahariana la meten a trabajar en esos talleres sin ningún tipo de seguridad, 16 horas al día, y bueno, pues el caso que íbamos a contar, caen unas tormentas, se inunda, como la instalación es la que es, se electrocutan todos los trabajadores que hay ahí. Es decir, yo tampoco creo que haya que... O sea, la culpa es muy fácil de utilizar a veces en este discurso. Es más bien la trazabilidad, la responsabilidad. Es decir, es que hay gente que no se puede comprar la ropa si no es en el Primark. Hay gente que no se puede comprar la ropa si no es en el Zara. Hay familias que cobran, matrimonios con un hijo o con dos, que no meten más de 1.600 o 2.000 euros al mes. Y ya no me quiero meter en situaciones de pobreza real. Y tienes que pagar el alquiler de la casa, tienes que pagar los colegios. Cuando vas a la ropa, ¿a dónde van? A donde les ofrecen producto barato. Entonces, ¿esa familia es responsable de que haya niños de 12, 13, 14 años trabajando en condiciones insalubres en Bangladesh? Hostia, pues perdonadme, pero yo no creo que ellos sean los responsables. El responsable primero
O sea, hay muchos responsables. Uno es el empresario que te paga 1.200 euros por un trabajo por el que te debería pagar 2.000. Dos, el gobierno autonómico que prácticamente te obliga a ir a un colegio concertado y tener que gastar un poquito más cuando podría ser un colegio público. El empresario que quiere tener su fábrica en China o en Bangladesh porque contratar allí sale mucho más barato y tiene mucha más seguridad, como dicen ellos, legal, que si lo hacen en España. Luego, el empresario local que recibiendo 1.000 por dar 500 camisetas dice, hostia, voy a ver si de esos 1.000 me puedo quedar más. Y entonces, en vez de contratar de forma normal, pues le dice a una madre, mira, yo te contrato a ti, pero aparte me traes a tu hijo y te pago un poquito más. Al final, los que estamos abajo, no dejamos de ser personas que aprovechamos un poco las migajas que caen. La responsabilidad está en otros estadios de la sociedad. Y no es solo un empresario, no solo es un político, es una forma de entender las relaciones humanas. Y hay mucha gente que la entiende como me voy a aprovechar de todos vosotros. Del blanquito que trabaja en una fábrica de la Citroën en Vigo, que ahora mismo vive en peores condiciones que vivía mi padre cuando trabajaba hace 30 años, del empresario que dice voy a explotar a un pobre chaval en Bangladesh, pero también del político que ha permitido que haya una legislación laboral en nuestro país donde el trabajo no se paga lo que se debe y donde tiene que ser un mérito de la hostia pensar que ahora tenemos un sueldo mínimo de 1.000 y pico euros. Tía, es que todo eso es una concatenación de hechos, es una relación de causa-efecto que provoca que al final tú a quién exprimes, al que puedes exprimir, que es el que está un poquito más abajo y un poquito más abajo. Y al final un poquito más abajo, ¿quiénes están? Los migrantes. No sé si sabéis cómo funciona. Aquí hay Globo, me imagino, y todas estas mierdas que te los llevan a casa. Para Globo es una solución económica, por ejemplo, para estudiantes. Gente en Madrid pasa muy habitualmente. Ves a muchos chavales estudiantes y tal, que pues hacen la carrera por la mañana y por la tarde intentan sacarse algo de dinero andando con la bicicleta. Bueno, estos tíos han aprendido que hay chavales senegaleses, por ejemplo, sin papeles en Madrid que están mucho más jodidos. ¿Qué es lo que hacen? Les cobran por pasarle la ficha y la APP y la forma de trabajar, es decir, los instrumentos de trabajo que a ellos se lo permiten. Entonces, en vez de trabajar 6 horas y llevarme 10 euros, trabajo 3 horas, me llevo los mismos 10 euros. Pero esos 10 euros, 5, se los estoy cobrando a un tío que está más necesitado que yo. Esa es la dinámica en la que nos hemos metido. Y eso no es responsabilidad de los de abajo, insisto. Creo que cuando hay que mirar y buscar responsabilidades hay que mirar siempre hacia arriba. Y luego, evidentemente, hacer un análisis de cómo nos queremos relacionar entre nosotros. Porque no deja de ser un cabronazo ese estudiante que en situación de necesidad dice, bueno, espera, que yo me puedo ahorrar 3 horas de pedalear si tengo aquí un colega mucho más puteado que yo al que le cobro por permitirle ganarse un poquito de vida. Y ese pobre migrante que tiene que hacer eso y que ya paga simplemente por trabajar, de los 5 euros que saca, hace sus cuentas, porque 2 o 3 son para mandar a casa. Entonces trabaja mucho más. Y el que manda, y la empresa que le sirve para mandar ese dinero a casa le saca una pequeña comisión. Y así todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Entonces, responsabilizarnos al que compra en Zara, al que tiene el iPhone. Bueno, la conciencia es importante. Yo a mis hijos intento educarlos en esa conciencia, en saber por qué esta cosa es barata, saber por qué esto está aquí. Luego tú decides. Creo que no es el espíritu mayoritario que hay ahora mismo en nuestros tiempos, pero insisto, la responsabilidad o la culpa, que a mí no me gusta usarla mucho, que es un término más bien religioso, siempre es hacia arriba. Y los demás es análisis, el qué podemos mejorar. Pero hay gente a la que se le paga y se le paga muy bien para que ordene el contexto social en el que nos movemos. Y esa gente viven muy, muy cómodos haciendo que te señalen a ti por ser de izquierdas y tener un iPhone, o que aproveches la necesidad de un migrante para quitarle 3 euritos para que pueda andar en bicicleta. Viven muy cómodos ahí. Mientras andemos en estas cuitas y pequeñas historietas nuestras, los de arriba, perfectamente. Y habrá más situaciones en las que se provocarán, pues lo que hablábamos antes. ¿Qué es lo que provoca las migraciones? Cada vez habrá más y cada vez habrá más, porque viven de eso. Viven de generar necesidad en nosotros. Porque esa necesidad nos tiene entretenidos. Y el escalón más débil ahora mismo son los migrantes. Llegará un momento que serán otra gente. Antes lo eran pues, los trabajadores, los niños. Llegará un momento en el que incluso los migrantes, que hoy en día son probablemente las personas más desamparadas de nuestra sociedad, dejarán de serlo. Y aparecerá una clase social todavía más desfavorecida.
O dentro de los migrantes, las mujeres migrantes, ¿no? En esas gafas moradas que imagino también te pones a la hora de informar. Bueno, hay muchas mujeres que se pagan el viaje prostituyéndose. Prostituyéndose. Tú lo sabrás mucho mejor que yo. En el Gurugú es famosa las mafias que montan los cameruneses. Los cameruneses, hay grupos de cameruneses que viajan de Camerún a Marruecos con mujeres de sus propias aldeas, simplemente porque es lo que utilizan para pagarse los viajes. Son proxenetas de mujeres de sus propias localidades porque es el concepto que tienen de la mujer, un instrumento del que puedo sacar mi beneficio. Entonces se van pagando el viaje, pues eso, utilizando mujeres que viajan con ellas como prostitutas. En Centroamérica eso es alucinante, alucinante, porque ya es en cierta medida es la propia cultura en muchas partes rurales. Lo primero, o de lo primero que aconseja una madre, o lo que le da una madre a una niña de 12, 13, 14 años de Guatemala, Honduras, Salvador, que dice o que quiere irse a Estados Unidos, lo primero que le da es la píldora anticonceptiva, porque sabe que a su hija la van a violar en el viaje. Y cuando se suben a la bestia, el consejo que les dan es búscate uno para casarte. Es decir, si se sube la bestia una niña de 13, 14 años, muchas de ellas han sido enseñadas en busca uno que te parezca lo más o menos decente y dile que tú eres la mujer que lo va a acompañar en el viaje. Porque es mejor que te viole uno a que te violen 6, 7 u 8. O sea, el tema de las mujeres ya no solo son las mujeres, son las menores. Niñas de 12 a 16 años son, ¿cómo decirlo?, son instrumentos, son monedas de cambio en situaciones de necesidad que son estas cuestiones de viajar, de tener que irte de un lado a otro. Y eso donde a mí más me llamó la atención, probablemente porque el idioma te permite entender mejor los matices, fue viajando en Centroamérica. Bueno, lo que os decía antes, llegan y los primeros que las violan son policías. Los tíos que les tienen que tomar el papel. Les hacen estar hasta las 7, 8 de la noche y cuando se hace de noche y estos van cocidos, las violan y luego las entregan a los centros de menores. Entonces, pues mira, dentro de los migrantes, lo que hablábamos, que os decía hace un rato, pues las mujeres migrantes. Y llegará un momento que los propios niños, muchas familias no les queda más que enviar a un niño, niños de 5, de 6, de 7 años, porque es una boca menos que alimentar y alguien que tiene más capacidad de escabullirse, no necesita tanto dinero para el viaje. Entonces, familias muy necesitadas utilizan a los propios niños para que sean ellos la punta de lanza para llegar a otro país. Y niños que saben que lo que tienen que hacer es llegar, trabajar y enviar remesas. Básicamente se han sacado a un niño de encima. Yo esto lo viví en mi propia familia. Cuando mi abuelo me contó, yo soy el que se quedó en casa porque era el que mejor afilaba fouciños, como se dice en castellano, hoces. Al resto de sus hermanos los mandaron a Argentina porque no había comida para todos y no afilaban bien. Pues eso lo tuvo que hacer un padre. Entonces esa realidad existe. Me recuerda la película esta Andía de aquí vasca, que cuando llega el teniente le dice al padre, ¿cuál manda usted a la guerra? Dice, pues el que menos me sirva en casa. Pues eso, en los países en los que hay que irse para sobrevivir, es la realidad de cada día. Y las mujeres son las más desfavorecidas. Y si son menores de edad y están en esta edad del inicio de la pubertad, son las más atractivas en términos de aprovechamiento económico. Es brutal. A la hora de informar sobre estas realidades tan dramáticas, como periodistas, ¿cómo podemos evitar lo que se ha dado en llamar la pornomiseria? O sea, no hacer pornografía de la pobreza a la hora de informar sobre menores, sobre violaciones de mujeres, ¿o crees que es un término, una vez más, un término de moda para llamar a lo que siempre ha sido el... No, yo creo que sí que existe. Y es dar el contexto. Si tú das el contexto, estos casos que te pueden parecer pornográficos los acabas entendiendo. Yo esto que acabo de contar, en cierta medida, es pornográfico, es muy duro de oír, pero intento darle el contexto. Cuando obtienes el contexto, cuando lo comprendes, puedes empezar a entender o a no llevarte las manos a la cabeza de qué burrada cuando escuchas estas cosas. Informar no solo sobre las migraciones es muy complicado porque tienes que informar del contexto, de por qué viene esto, de qué ha sucedido, quién ha ayudado, en qué momento sucede, en qué lugar sucede. Con las migraciones pasa mucho más. Si es fácil deshumanizar al migrante, mucho más desde nuestra posición de país cómodo, de sociedad acomodada, cuando hablas de ciertas realidades que suceden en zonas rurales de Guatemala, por ejemplo. Pero es que para eso tienes que explicar lo que es una zona rural de Guatemala, de dónde vienen, cuál es la presencia del Estado ahí,
¿Cuántos colegios hay? ¿Quién lleva los colegios? ¿Cuál es la cultura familiar? ¿Cuál es la cultura de relación hombres-mujeres? Cuando entiendes todo eso, hostia, pues luego lo que hacen con las niñas igual no te parece tan pornográfico. Puedes llegar a entenderlo un poco más. Pero yo siempre le digo a los equipos, como por suerte llevo muchos años, siempre hay algún compañero o compañera que es nueva en los viajes. Y lo primero que les pido es que se dejen la condescendencia en casa. Eso es fundamental. Y lo segundo, que es que no se crean ONGs. Es decir, que no intenten ayudar a los que te vas encontrando por ahí porque te sale, es lógico. Pero intentar ayudar cuando estás haciendo un reportaje es, te doy 5 euros, por favor pásame tu teléfono por si algún día llego a España, le estás dando falsas esperanzas. Como periodistas, lo único, que no es poco, que podemos hacer por esta gente es contar su historia. Ese es nuestro trabajo y es lo mejor que podemos hacer y es la mayor ayuda que recibirán jamás. Contar su historia, una vez, otra vez y otra si hace falta, y no dejar de ir al sitio, no dejar de ir al sitio. Lo decía antes, contarlo desde ese prisma de ahí. Y que cada vez que sueltas un tuit sobre el tema de migración bajan tus followers, pones otro. Porque los que quedan son los buenos y porque la semilla acaba arraigando y acaba creciendo. Pero lo que no debemos hacer es contarlo tal y como creemos que lo quiere escuchar el que cómodamente está en su casa un domingo por la noche. No, si lo vas a contar molestas, porque es molesto lo que se cuenta. Entonces, pornografía, si solo vas al detalle, sí. Si solo pones la noticia, no qué sé, 6 niñas son violadas en el tren de la bestia, pues eso sí que puede parecer pornográfico, porque acabas diciendo, hostia, unos migrantes, gente que está jodida y lo que hace mientras busca su objetivo, su destino, es violar a otras niñas. Eso es pornográfico, porque a quien acaba señalando es a otros migrantes. No, cuenta un poco el contexto. Cuenta quién vive ahí, cuál es el negocio que hay en ese tren, quiénes son las personas que viajan, si siempre son migrantes o si encima también hay gente que trabaja para las maras. Es decir, si cuentas el contexto, bueno, yo creo que puedes acabar entendiéndolo todo. Porque en nuestro país han pasado cosas muy graves que todos hemos acabado entendiendo sabiendo de dónde venimos, por qué ha pasado esto, quién lo ha animado, quién ha intentado que no llegásemos a esta situación. Es complicado, pero es el trabajo que tenemos que hacer. Los tiempos son muy complicados porque la gente no tiene capacidad de atención, porque hay muchas fuentes de información, pero es que como lo dejemos de hacer, pues nos veremos en situaciones pues, como las que se viven en no pocos países del mundo, donde al distinto, aunque sea de tu propio color de piel, lo matas. Entonces, como no hagamos ese trabajo y pensemos en igual esto es pornográfico, igual molestamos, hostia, pues hay muchas otras cosas a las que nos podemos dedicar los periodistas. Pero si quieres contar esto, es muy jodido, porque por dentro te duele y porque llegas a casa y te preguntas, hostia, ¿y yo cómo sigo con mi vida? Y vienes de mundos muy duros y de realidades muy duras y llegas a tu casa y te sobra todo, te sobra todo. Pero es que el protagonista no eres tú. Te sobra todo, pues te jodes, no haber ido. Y al día siguiente te vuelves a levantar y vuelves a insistir y vuelves a preguntarle a tu jefe y yo quiero volver a este sitio y yo quiero contarlo. Pero si vas hay que contarlo todo, porque eso, si no, acaba no entendiéndose y acaba siendo como muchos mensajes que me llegan. Ya está, Gonzo con un niño negrito sin ropa de cintura para arriba haciéndose el periodista. Ese es el problema, que si solo ven ese punto, hasta el periodista puede quedar como alguien interesado. Pero si realmente vas, y yo no soy de los periodistas que puede decir esto, los hay, joder, antes hablaba con ECAEN, hay Marias Martínez, hay Nicos Castellanos, hay Pepes Naranjos, hay gente que vive allí, que vive allí y vive con ellos, convive con ellos. Estos son los que nos pueden contar realmente cuál es la situación. Y muchas veces son ONGs las que realmente hacen ese trabajo y las que nos ayudan a nosotros a ir a los sitios, a explicarte bien las cosas, a decirte que no todo es fácil, que igual no puedes grabar a un niño desnudo en un campo de Rohingyas y dices, joder, es que si no lo grabo la gente no se entera. Y te dicen, sí, ves que el otro día vino un equipo de la BBC, los grabó, se emitió en BBC Asia y a la semana siguiente desaparecieron 16 niños. ¿Por qué? Pues porque alguien los había visto, gente de las mafias de tratas de menores, y dijeron, hostia, mira, ahí hay chavales sin padres, con necesidad y que me los puedo llevar. Eso, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de contarlo? Pues no, hay que seguir contándole y pidiéndole a la ONG o a la gente que vigila ese campo que pongan más seguridad, pero no podemos dejar de contarlo. Bueno, yo iba a añadir una cosa de que los que vivimos en el occidente muchas veces pecamos de
es que a buscar lo exótico, ¿no? Porque cuando vas a un país que son pobres y gran parte, antes de hacer mi trabajo, pero primero me saco la foto con el niño negro, ¿no? Eso es lo que muchas veces se hace, incluso con las ONGs de cooperación, la gente, gran parte te puede ir a hacer un trabajo, pues yo tengo una ONG y lo ves, ¿no? Y al final muchas veces, la verdad es que hemos tenido suerte, pero es que ves a gente, como dices tú, ¿no? Que tienes que poner unas normas desde tu ONG, desde el equipo de pues, periodistas que tienes, en decir, esto no funciona así. Pero desde Europa, o sea, desde aquí, porque lo que dices tú, que le sacan a ese niño desnudo, refugiados, lo mismo que si se lo hacen a cualquiera de los que estamos aquí, a nuestro hijo, nos dolería y nos molestaría. Y no estaríamos de acuerdo en que una persona se sacase, yo si salgo ahora y me pongo en el casco viejo a sacarme una foto con un niño pequeño, seguramente acabaré detenido esa noche. Vale, pero sin embargo lo hacemos fuera. Y es lo más exótico, perdón. Recuerdo cuando era niño iba con mi madre a veces a la peluquería, que en la revista Hola le organizaban viajes pues a lo que eran famosetes de aquella época, que era ir a África a hacerse así, fotos con niños africanos. Y era la duquesa de Alba comprometida con el desarrollo de África. O sea, que nuestra mentalidad, que insisto, en parte es lógica si no ha salido, nuestra mentalidad es muy jodida para poder solucionar esta cuestión. Lo decía antes, por ejemplo, la condescendencia, periodistas que se han formado, que quieren hacerlo, vas un poco en plan, es que voy a ayudar. Hostias, es que yo lo entiendo y es muy lógico, pero no vas a ayudar. Vas a hacer tu trabajo. Y tu trabajo es contar una realidad a otra gente. Y eso puedes hacerlo yéndote a contar lo que sufre un camarero en Ibiza en pleno verano, como si te vas a contar esta historia. La idea es la misma, es contar esa realidad. Pero sí que desde este lado del mundo hay como este rollo de no, hay que ayudar. Hostia, que cambiar un poco esa perspectiva. Esa perspectiva asistencialista. Ekain. Sí, gracias. Bueno, está interesantísimo el debate y tu libro, que al final, como veníamos a hablar también de tu libro, a mí me ha suscitado por lo mismo que cuando vemos tus reportajes, documentales, etcétera, un montón de conversaciones en casa con amigas, amigos. Me gustaría preguntarte, y para mí es una pregunta complicada, pero hay un momento en el que dices, por suerte España sigue siendo un país en el que el racismo y la xenofobia tiene la mayoría de las batallas perdidas. Esto lo escribías en 2019. ¿Lo suscribirías en 2023? Es la primera pregunta. Te dejo tiempo. Y la segunda es uno de los capítulos que a mí más me ha desconcertado. Muchos me han encantado, me han enseñado cosas nuevas, pero hay uno que titulas ONG y que empiezas hablando de cuando los bancos entran al rescate de los grupos mediáticos. La pregunta que te hago es, cuando entra el banco por la puerta, ¿quién sale por la ventana en el mundo del periodismo? Porque además lo relacionas directamente, ese capítulo lo relacionas con las ONGs y con el anuncio en el que se convierte el reportaje del periodista. Todo está en el mismo capítulo y dices, wow, necesitas un libro para desarrollar esto. Es incómodo ese capítulo, pero no podía, es muy incómodo. No podía no contarlo. Ahora tienes la ocasión de desarrollar un poquito la idea. A ver, el periodismo está jodido en cierta medida, no hay pasta. O sea, el intermedio, que es donde yo me hice casi todos estos viajes, o porque estuve 9 años, el presupuesto que hay, el programa está pensado, es un programa de plató donde yo salía a tocarle los cojones a políticos por Madrid o por España, y la pasta que hay preparada es para eso. Pero, bueno, yo les iba tirando que, joder, que a mí me gustaba contar cosas que pasaban fuera de España y toda esta historia. Todos los reportajes que yo he hecho en el intermedio que tienen que ver con cuestiones migratorias, que básicamente son todos los que hice fuera de España, se han podido hacer porque lo pagaban ONGs. Esto es así. Entonces, yo pude ir a Sudán del Sur porque Acción contra el Hambre tenía una acción allí, le interesaba que saliese en el intermedio y luego ellos poder hacer su recaudación de fondos. Yo fui 2 veces a Gaza porque la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, necesitaba fondos y entonces hace la inversión de llevar a un periodista allí y que lo pueda contar. No todas las ONGs son iguales. Yo les agradezco a todas las posibilidades que me han dado, pero he tenido grandes debates estando sobre el terreno. En la mayoría de ellos tenían razón, pero yo no me podía bajar de esa burra. Entonces la relación es muy complicada, porque al final él es el que te paga.
Y entonces, por eso digo lo de los bancos en plan. Esto es como cuando se dice, claro, como Florentino Pérez pone la pasta, pues no se puede meter con Florentino Pérez. Esa lógica a veces se aplica también a cuando una ONG te lleva a un sitio. Por ejemplo, a mí me lleva Acción contra el Hambre a Sudán del Sur y a mí me interesa mucho una historia que estaba haciendo Médicos Sin Fronteras. No la pude contar. Yo fui con Save the Children a Bangladesh para contar el tema de los rohingyas y pasaba esto, que te ponían ciertas normas. Yo tenía, o sea, no me pasó nunca en España, tenía una persona de Save the Children al lado diciéndome esa pregunta no, esa pregunta sí, esta pregunta está haciendo daño. Y entonces hubo un momento que le dije, mire, yo le agradezco que nos hayan traído aquí, pero si me han traído es porque quieren que yo haga el reportaje que solemos hacer. Entonces, si no lo puedo hacer, no perdamos mi tiempo, no perdamos su dinero y devuélvame. Porque si no, lo que voy a hacer es un anuncio de Save the Children que más bien o les saldrá más barato si lo hacen ustedes. Esto es una realidad que pasa, pero que a mí me parece provechosa. Porque al final siempre acabas negociando, siempre acabas tirando y has podido acabar haciendo tu reportaje. Y porque muchas veces los periodistas vamos a cumplir nuestro objetivo y ellos tienen otros. Y al final, ¿quién te llevan son ellos? Entonces, en esto de ceder también es importante. Lo que pasa es que te encuentras con ONGs, bueno, no diré el nombre de la ONG en cuestión, pero el viaje que hicimos a Guatemala, México, frontera con Estados Unidos, lo estuvimos preparando con una ONG durante un año. Varias reuniones diciéndole, queremos contar esto, queremos contar esto, queremos contar... Y no por capricho, sino porque estuve viendo documentales y leyéndome libros de lo que pasaba allí, de cómo era el camino y de las circunstancias que había durante mucho tiempo, y porque yo quería ir a contar esa historia. Y entonces era, sí, podemos hacerlo, sí, en la siguiente reunión vemos. Y cuando faltaba un mes para ir, lo que habían preparado no tenía nada que ver con las migraciones, tenía que ver con sus proyectos, que era un pocito de agua aquí, una escuelita allí, que está muy bien, sí, pero no tenía nada que ver con las migraciones. Y bueno, estábamos a 15 días de irnos, un viaje de un mes, 6 personas, habíamos trabajado mogollón y lo tuvimos que romper. Por suerte, tengo muy buenos amigos en las ONGs y llamé a una compañera y le dije, hostia, Laura, no te vas a creer lo que me acaba de pasar. Y se lo conté y me dijo, ¿cuándo te querías ir? Dentro de 15 días, yo te lo organizo. Mándame por dónde quieres ir, lo que quieres hacer y yo te lo organizo, sin cortapisas, sin límites, lo que quieras contar. Y yo ya buscaré luego cómo esto puede venirnos y favorecernos. Entonces, ¿estás haciendo algo porque es beneficioso para la ONG? Sí, pero vamos, yo prefiero hacer 1000 veces un reportaje en Gaza que luego a la UNRWA le va a permitir sacar, como pasó la primera vez que fuimos, que en emisión del intermedio hubo 170.000 euros que llegaron por donaciones de SMS durante la emisión del programa. Y habiendo estado en Gaza yo sabía para qué podía servir todo eso, prefiero hacer eso que no ceder ante las exigencias de una ONG, quedarnos en casa, que el público de los programas en los que trabajo no pueda conocer esas historias y sobre todo que las ONGs no puedan recaudar ese dinero, que siempre nos garantizamos que sean para acción directa. Es decir, que no sean para contratar gente, no, tienen que ser para acción directa. Pero sí, es una relación muy complicada. Lo ideal sería que los medios de comunicación tuviesen el presupuesto, bueno, tenerlo tienen, que quisiesen destinar la parte del presupuesto necesaria para poder realizar estos viajes. Porque cuando hay un terremoto en Haití, de repente aparece la pasta. Eso sí. O cuando hay una riada, para eso siempre aparece la pasta. Una bomba no sé qué o el maremoto de no sé cuánto. Para eso siempre hay dinero para mandar a todos los equipos conexiones en directo, satélites, lo que haga falta. Ahora, para poder pagar un enlace de MediaPro en la frontera entre Hungría y Serbia, en el momento en el que se cerraba la frontera entre la Unión Europea por donde estaban viniendo los refugiados sirios, para eso prácticamente tuvimos que poner dinero de nuestro bolsillo. O sea, yo llegué a llamar a la cadena y decir, no me puedo creer que el momento simbólico de la Unión Europea cerrando las puertas a miles y miles de sirios lo veáis caro. ¿Qué necesitas? Tirar de las ONGs. Es que es una faena, pero la relación es complicada. Pero, un poco lo que hablaba antes de otras cosas, es el objetivo final. Si el objetivo final merece la pena, bueno, ir regateando, que no te quiten de lo que es lo mínimo de criterio periodístico para poder contarlo, pero merece la pena. ¿Y la primera era, Ekain? La primera, si suscribirías la misma frase. Sobre el racismo y la xenofobia. Aquí Sigo pensando que no.
Por suerte viajo también mucho por España. Sigo pensando que no. Lo que sí pasa es que los que lo son están más envalentonados que nunca y tienen más altavoces que nunca. Y que hay medios de comunicación que han visto que con eso venden. Y eso es insoportable. Y eso es insoportable. A mí leer el periódico El Mundo, por ejemplo, la mayoría de los días me pone de una mala hostia tremenda. Entonces, ¿hay más racistas que antes? No, yo creo que incluso hay menos. O sea, yo creo que cada generación es menos racista que la anterior. Yo entiendo que en la generación de mis padres hubiese gente que podía ser racista, xenófoba, porque no habían salido de aquí, porque era un poco lo que se vendía en televisión, aquella televisión franquista, porque cuando llegaba alguien de fuera era como muy novedoso. Pero mis hijos ahora conviven en el parque, en el cole y en el equipo de fútbol en el que está. Joder, hoy mi hijo por la mañana jugó equipo de fútbol y la mayoría no eran hijos de españoles. Eran españoles, pero provenientes de África, sudamericanos, asiáticos. Y yo veo a mis hijos y a la mayoría de los chavales hablar entre ellos. Y bueno, pues te llaman negro o moro, pues como a mí me llamaban gordo en el colegio, pues porque son chavales, pero no ves que haya esa separación. Lo que pasa es que cada vez sí que tienen más altavoces y cada vez están más envalentonados. Y como hacen mucho ruido, se les escucha un poco más. El miedo que me da es que ese ruido vaya calando. Eso sí que me da un poco de miedo. Y que, por ejemplo, si a la mayoría de los migrantes los seguimos considerando trabajadores de baja calidad o para puestos primarios y tienen unas condiciones económicas que les obligan a vivir en determinados barrios, y eso se acaba convirtiendo en una especie de guetos, pues los que vivieron ahí toda la vida y el paisanaje era mayoritariamente blanco y ahora va cambiando, pues que les entre miedo o que les entre... Bueno, esa sensación de esto ya no era como cuando yo vivía aquí o donde yo crecí, y que con estos discursos que te vienen de fuera, que te van diciendo es que él es el que te está robando tu espacio, él te roba tu trabajo, él te roba tu tranquilidad, que eso pueda llegar a generar más sensación. Pero, insisto, no me gustaría ser pesimista con eso. Hay países mucho más racistas. Estados Unidos es un país realmente racista, institucionalmente racista, y es el país más avanzado del mundo. Todo eso depende de las realidades. Lo dije antes, la exclusión de hoy es el conflicto de mañana. Entonces, si hoy excluimos, dentro de 20 años seremos un país racista y xenófobo, por supuesto, porque habremos convertido a los migrantes en gente que tiene tales necesidades que la convivencia no será la prioridad. Entonces, pero yo quiero mantener que no. Yo viajo bastante por España, no veo esa realidad, no la veo. Lo que pasa es que sí, los pocos que hay son jodidos. Somos más clasistas que racistas, en eso sí. Hicimos un experimento en el intermedio, que era con un tío de Valladolid. Sus padres eran de Guinea Ecuatorial, negro, africano, y lo pusimos en la calle Arenal de Madrid, primero vestido de piloto, pidiéndole a la gente si le podía dejar un teléfono porque se había quedado sin batería y necesitaba llamar a su compañía para decirle que llegaba un poco tarde. Todo el mundo le dejó el teléfono. El mismo tío, con una ropa normal, simplemente se acercaba a la gente y la gente se marchaba. Eso no es racismo, eso se llama clasismo. Y de eso en este país tenemos mucho, con negros, con blancos y con los de todos los colores. Bueno, yo creo que sí que hay racismo. O sea, lo hay, y pero si que no, no que sea un país. Y si no, la extrema derecha en Europa no estaría creciendo. Te quiero decir, la extrema derecha no solamente puede crecer porque hay alguien mediáticamente que piensa que si les da portavoz, les da voz, tienen más votos. Puede ser que también, efectivamente, que el poder económico vea una rentabilidad con la extrema derecha, pero resulta que está creciendo con votos. Si está creciendo con votos, es que ese discurso que hace la extrema derecha existe y a alguien le convence. Y de hecho solamente hay que mirar, yo, por una parte, con el periodismo me pasa lo mismo como con la cultura, ¿no? No puede depender la cultura ni el periodismo del poder establecido porque entonces vamos apañados, ¿no? Y lo triste del periodismo es que depende económicamente de quien depende, ¿no? Y cuando es en precario, pues tienes que recurrir a hacer pues, un periodismo pues, o por internet o precario, si tienes una familia, no sé qué, ¿no? Pero existe un racismo y de hecho en Hollywood no hace mucho tiempo, has dicho tú antes, ciudades cosmopolitas, pero de Estados Unidos, Hollywood, que es el que todavía mantiene la capacidad
para informarnos a todo el mundo de cómo tenemos que ser, es blanco. No hace tanto tiempo los actores negros y las actrices negras protestaron y decían, vamos a hacer boicot, pero es que resulta que en España también ha pasado, cuando contratas a un migrante o a una persona negra es para hacer de migrante. Y aquí ya hay personas negras que han nacido aquí, no tiene por qué, ¿no? Entonces, que sí que lo hay. Otra cosa es si somos capaces de avivar eso o no, ¿no? De hecho, existe ese racismo porque nuestros libros educativos, nuestros hijos, tú has dicho que tienes hijos, yo también, y yo cuando miro los libros de historia, cuando les tocaba hablar de la esclavitud, eran 2 párrafos y la esclavitud duró 300 años. Y eso marca muchísimo. No es que entregaron a Europa muchísimo dinero, sino que entregaron a Europa una forma de entender que lo negro es peor que lo blanco. En nuestro propio vocabulario, ¿no? Joder, yo tenía un día más negro, joder, ¿no? Tenemos un vocabulario que mantenemos una serie de trayectorias. Y luego ves la colonización y tampoco, antes no sé qué han preguntado por ahí atrás con el tema si África entrega solamente a Francia, a uno de los países europeos, 400.000 millones al año para proteger la divisa africana. Entonces, bueno, las 59 centrales nucleares que hay en Francia, si no sería por el uranio de Níger, dices tú el coltán. Pero si no, no es el coltán. Y los cacahuetes. Y al fin y al cabo, Europa producimos poquísimo, ¿no? Materias primas, en cuestión de materias primas, tú has nombrado antes el carbón, pero poco más. O sea, no viene de afuera, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una asignatura pendiente que es el sistema educativo. Se sigue todavía con un sistema educativo muy confuso y si encima el periodista que tiene que informar de la noticia, si ya viene con un sistema educativo confuso, ¿no? Donde hay un tema racial sin resolver, y si encima hay una línea editorial económicamente rentable que no te va a dejar, yo el otro día cuando se hundió el barco en Lesbos, la primera noticia del barco era para hablar de las mafias en vez de Europa. Yo digo, yo no doy crédito. Claro, encima acusando a una gente, tú dices 5.000 euros por pasaje que dicen que pagaron. ¿Tú crees que el señor que ha cobrado los 5.000 euros va a ir conduciendo ese barco? Y han detenido a esos jóvenes ya. Digo, pero si esos jóvenes igual era un migrante más que le dijeron, ¿tú sabes pilotar? Sí, pues toma, tú y 200 euros. ¿No? Pero fue la noticia. Yo me preguntaba, cuando escuchaba al periodista vasco hablar, yo decía, ¿eso se lo ha dicho una línea editorial o esos clichés que llevamos por adentro, ¿no? Que Tarzán todavía existe, ¿no? En nuestras mentalidades, todavía existe que el rey de África es blanco, pues hasta qué punto esas 2 mezclas hay, ¿no? La falta de educación que tenemos en Occidente y también esas líneas editoriales que efectivamente están pagadas, ¿no? Y una cosa que me gustaría saber, ¿qué relación tenéis los periodistas del norte con los periodistas del sur? Porque tú has nombrado antes a varios periodistas comprometidos españoles que están en África, has nombrado varios de África además. Pero ¿dónde están esos protagonistas, verdad? Esos periodistas del sur global que también tienen que contar y les tenemos que escuchar, ya sean hombres o mujeres, ¿no? Yo básicamente una de las formas que tengo siempre de trabajar es cuando voy a un sitio antes contactar con periodistas locales. Por ejemplo, contaba el tema del tren de cuando fui a Guatemala, yo solo leí, o Guatemala, México, solo leía libros de periodistas que eran de allí. Y cuando viajamos, intento siempre que la persona que nos dé contexto sea un periodista local. Pasa que ellos no hablan de migraciones. Ellos hablan de abandono, de vacío, es decir, de la gente que se va. Por eso hablaba también antes del prisma. Los hay, y muchos, ahora muy perseguidos, porque a los gobiernos locales no les gusta para nada que sea un tema de los medios, porque básicamente, te decíamos antes, la población juvenil en África es brutal, pero es que se están yendo no, la mayoría. Y eso las familias, las hay que lo necesitan, pero hay muchas que no soportan eso, no soportan que los pueblos se queden vacíos porque es una ruina todavía a más largo plazo. El problema es que los periodistas de aquí, por la forma en la que pensamos los occidentales, son a los que nos escuchan. Es decir, que vaya un periodista local a contar la historia ahí va a ayudar mucho más a que la historia se escuche aquí. Lo que tenemos que hacer es darle voz a la gente de ahí. Yo he visto reportajes que se hacen en cualquier país africano y cuando acabas de verlo, has visto a mucho africano, pero no ha hablado ningún africano. Ha hablado un señor de la embajada, un periodista, un corresponsal que está allí, alguien de una ONG y alguien que está haciendo turismo.
pero no oyes las voces, los ves. Entonces, eso no son protagonistas, esos son figurantes secundarios, los que te permiten decir, que hemos venido aquí. Recuerdo a Ana Rosa Quintana volver de temporada en Gaza después de un bombardeo y veías todo gazatíes por detrás, edificios destrozados, pero allí solo había españoles y españolas hablando. Entonces, ¿por qué lo contamos periodistas locales? Porque el mensaje lo sueltas aquí y es a quien más conocen. Pero yo siempre intento formarme e informarme sobre los países a los que voy con gente local, con periodistas locales. Eso sí, llego a ellos muchas veces llamando a corresponsales o amigos que tengo que han ido allí o que han hecho esas coberturas. Pero luego, una vez que tienes que contar la historia, la cuentas desde allí, evidentemente. Desgracia que muchos también se están yendo. Por ejemplo, nosotros hemos ayudado a mogollón de periodistas mexicanos a que salgan del país porque se la juegan. Bueno, pues yo creo que sí. Una pregunta muy breve, por favor, porque ya vamos a terminar, ¿sí? Yo quería saber si en los medios de comunicación que tú conoces, en el libro de estilo, qué pautas se dan cuando en el lenguaje al tratar informaciones relativas a la migración. Y si tienes el dato del tanto por ciento de movimientos migratorios que hay hoy en día respecto a la población mundial. O sea, ¿qué tanto por ciento se está ahí moviendo? No tengo ese dato. Lo que sí, cada vez es un dato que no para de crecer. Cada año se migra más gente. Lo escuché o lo leí hace tiempo, pero no me atrevo a decirlo porque no lo sé de memoria, pero era una cantidad de las que te llama mucho la atención, de la cantidad de gente que se está constantemente moviendo. Y luego, segundo, Gonzo. El dato que acabamos de conocer a propósito del 20 de junio, el Día Mundial de las Personas Refugiadas, es que hay 100 millones de personas obligadas a migrar, desplazadas forzosas. O sea, son 100 millones, que es el doble de la población del Estado español. Y eso sin tener en cuenta todo el resto de migraciones. Yo creo que en términos Pregunto de el dato porque en su día, el año pasado creo recordar que se decía que en el Estado español estaba entrando, daba la impresión de que íbamos a ser invadidos a través de la valla, cuando había una información relativa a un periodo de no sé si 2 o 3 años donde se demostraba que no había más asaltos a la valla que hacía años, pero se estaba inflando esa información, dando la impresión y creando ese estado de opinión de que era un asalto constante. En ese sentido, Iván. Sí, sí, no, pero no, o sea, lo de los datos siempre exageran, es como en Estados Unidos. Cuanto más migración hubo de Centroamérica a Estados Unidos fue en los años 70, pero como no había muro y se pasaba libremente y se necesitaban, pues no se contabilizaba. Y luego los libros de estilo, que es algo ya que ha quedado arcaico, por desgracia, que yo de los que he leído, que he conocido, no hay un epígrafe concreto para tratar la migración, porque básicamente era una cuestión que no se trataba hasta hace 15, 20 años. Lo que sí, por suerte, hay cada vez más organizaciones y fundaciones que a los periodistas nos echan un cable generando dosieres y memorándums de cómo se debe tratar el tema migratorio. En este sentido, para mí, por lo menos, más allá de porque los conozco, pero creo que es una de las fundaciones que mejor funciona, es la Fundación Por Causa. Gonzalo Fanjul. Sí. Gonzalo Fanjul. Es una fundación que se dedica a generar investigación y a formar también a periodistas, sin ir más lejos. Todos los que han contado el negocio migratorio de este país, que ese es otro tema peliagudo, cuáles son las empresas que se benefician de la política migratoria, es decir, cómo en Europa se lleva un pastón por las deportaciones, cómo esas deportaciones se contratan a seguros El Corte Inglés. Eso lo hace Fundación Por Causa. Al mismo tiempo, es la primera fundación que ha montado, hay un congreso de periodismo de migraciones, que se celebra en Mérida, creo que esta fue la 6ª, 7ª edición, y ahora volverá a Madrid. Es decir, han tenido que ser organizaciones ajenas a los medios de comunicación los que han empezado a hacer investigaciones de cuál es el tratamiento, cómo debería ser, y nos dan ciertos consejos. Yo, por lo menos, todo lo que tengo en casa, que son buenos tochos de cómo informar sobre cuestiones migratorias, ninguna de esa documentación, nada de esa documentación sale de medios de comunicación, sino de organismos ajenos. Bueno, ya son las 9 de la noche, se nos ha hecho cortísimo, pero quiero pediros un aplauso para Gonzo por enseñarnos que... A los que organizan, aplauso para los que organizan esto.
Y a los que dedicáis 2 horas de la tarde a venir a escuchar estas historias. De verdad que parece que somos pocos los que nos interesan esto, pero yo siempre que voy a actos así hay mogollón de gente. Gracias. Vale.